Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shabbat Shalom para todos en esta tarde. Damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a través de la fanpage del Roe Pablo Escalante y de la emisora Restaurando las Sendas Antiguas. Bueno, y seguimos con nuestro estudio exegético, Shemot, capítulo 9. Y ahí vamos a ver un estudio en un desarrollo desde el punto morfológico para los que van a escribir. Este desarrollo lo vamos a ver desde la morfología hebrea. De pronto usted no ha escuchado la palabra morfología hebrea. ¿Qué significa la morfología hebrea? La morfología hebrea es lo que nos enseña punto a punto en contexto de lo que de pronto cuando usted lee la Reina Valera va a decir usted, lo acabamos de leer ahorita, ¿cierto? Leímos el desarrollo del versículo 1 al 35, pero desde una morfología hebrea, y la palabra morfología hebrea es desde un hebreo antiguo arcaico, lo más antiguo. Ahí van a empezar a salir muchas palabras que en el hebreo moderno o en el griego moderno no están escritas. Entonces, cuando hacemos un estudio desde una vista morfológica hebrea, vamos a empezar a entender qué era lo que el Padre quería transmitir a través de la vida de Moisés en este libro de Shemot. Recuerden que lo que es Bereshit y Shemot son libros apocalípticos. Estamos viviendo el segundo éxodo, muy parecido a lo que estamos estudiando en este tiempo, con estos 40 capítulos, 1213 versículos. Entonces vamos a notar y vamos a darnos cuenta que lo que sucede, lo que fue, volverá a ser. Eclesiastés 1:9 dice que no hay nada nuevo debajo del cielo, lo que fue, será. Y para este desarrollo vamos a mirar unos puntos bien importantes de la temática y voy a empezar a nombrar estos puntos bien especiales a través de lo que ahorita Miguel Ángel leyó. Entonces, puntos especiales de los que vamos a tratar aquí. En un tema especial es el eterno plan redentor de Yahweh para el pueblo de Israel. El eterno plan redentor para el pueblo de Israel. Segundo, yo no sé si usted notó algo cuando Miguel Ángel nombró la palabra mano. Cuando dice que el Padre los iba a sacar con mano. Aquí hay un antropomorfismo. Porque algunos dicen, si Yahweh es espíritu, ¿por qué se nombra la palabra mano? Entonces se nombra la palabra mano para que lo entendamos en un antropomorfismo, que es sacar. Esta es una palabra antropomórfica, sacar. Hay otro punto bien importante y es el monoteísmo, que fue algo que desde el momento que llegó José, ahorita Moisés está tratando de enseñarle al pueblo de Egipto que hay un solo Yahweh, un solo Elohim, y que esos dioses para nada son. Otro tema que vamos a tratar que se pronunció también fue la palabra tierra, Eretz, Eretz. Otro punto importante, mi nombre, el nombre de Yahweh. Siguiente punto especial es la justicia de Yahweh. En este momento, Yahweh a través de la vida de Moisés está juzgando la nación egipcia. Dice que para Yahweh y Elohim, ver el tema especial, los nombres de la divinidad. En el antes, lo que es en el Antiguo Testamento para muchos, lo que para nosotros es Torah, Tanakh y profetas, o en el Nuevo Testamento que se llama Brit Hadashah, vamos a mirar que los nombres del Padre son los mismos y que nunca variaron. Y ahí es donde empezamos a analizar por qué en la cultura griega o por qué en la traducción que usted tiene, por qué se nombra la palabra Jehová o Jesús. Sí, y algo que el Padre nunca permitió fue que los nombres fueran ¿qué? Cambiados. Por eso los dos nombres especiales, Elohim para juicio y Yahweh para misericordia. Entonces no sé si usted notó ahorita en la lectura que hicimos, la palabra que se va a utilizar o el nombre o el atributo con el cual vamos a empezar a hacer este estudio es con Elohim. Porque Elohim significa juez, justicia y justo. Si fuera la palabra Yuhei Baihei, trataría de nombrar, hay una misericordia,
pero nos estamos dando cuenta que en este momento hay un juicio de Yahweh para con Faraón, porque esta confrontación es directa entre el Padre Eterno y el Faraón. Otro punto que vamos a ver aquí especial es la elección de la predestinación. ¿En qué sentido? Dice que Faraón fue predestinado desde un comienzo para no arrepentirse, porque él no se arrepintió. Dice que por cada plaga, él decía, listo, lo dejo ir, pero después de que pasaba la plaga, inmediatamente cambiaba su manera de pensar. El otro punto era la necesidad de un balance, y otro tema especial, el libre albedrío humano. El libre albedrío humano, el entendimiento espiritual que el Adonai nos quiere enseñar. Con ello es que Egipto, donde habían sido hechos esclavos, representa al mundo. Lo que para nosotros el sistema del mundo es algo muy parecido, ¿sí? Tal vez la palabra Egipto no se pronuncia ahorita en nuestro lenguaje, pero sabemos que lo que pasó en Egipto con la esclavitud del pueblo de Israel es algo lo que estamos viviendo ahora. El sistema espiritual se llama Egipto y Misraín. Egipto significa casa de esclavos. Egipto representa limitaciones del hombre. Casa de esclavos, limitaciones del hombre. ¿Qué más dice? Egipto, donde había sido hechos esclavos, representa al mundo y el sistema del mundo. Su gobernante, el faraón, es un tipo de Hasatán. En ese momento, si lo miramos en una figura para este tiempo, el faraón de ese tiempo era como Satanás, no dejando libertad al pueblo de Israel. Para nosotros en este tiempo es Satanás, no permitiendo que el pueblo de Yahweh que está esparcido en las naciones conozca la verdad. Entonces dice que también es un tipo de Satanás y asimismo el pecado de la esclavitud, a lo que el pueblo de Israel está sometido cuando vive de acuerdo al sistema del mundo. Y Elohim nos recuerda a través de Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan, le dice el padre Abraham, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí tenemos que empezar a pensar. El Padre le dio la promesa a Abraham. Dijo que a través de él iban a ser benditas todas las naciones. En este momento estamos viendo 210 años de esclavitud, año 2447. El pueblo para el 2447 estaba en el periodo de proceso de esclavitud. Sale en el año 2448. La esclavitud dura un año. Cada plaga por tiempo, un mes, plaga por mes, plaga por mes. Tal vez cuando usted lee va a haber seguido todo y usted va a decir, no, eso pasó un día y al otro día, no. De un versículo al otro puede haber una variación de días, meses o años, de un versículo al otro. En un capítulo se puede manejar de 5 a 10, a 20, a 30, a 50 años, en un solo capítulo. Pero como estamos acostumbrados solo a leer, ya no estudiar, por eso es que muchas veces no entendemos el contexto de la interpretación. Y empezamos, dice Shemot 9:1 al 35, los desventurados dioses de Egipto. ¿Qué nos sigue enseñando la plaga? ¿Por qué las plagas fueron un milagro y no una maldición? Este punto es bien tremendo. ¿Por qué las plagas fueron un milagro y no una maldición? Porque si no hubieran ocurrido las plagas, y antes de empezar a leer, a veces nos interpretan o nos dan enseñanzas muy incoherentes. ¿Por qué el Padre desde una vez no mandó la 10ª plaga y listo, sale el pueblo de Israel y todo? No. Porque la misericordia de Yahweh estaba también sobre la nación egipcia. Acuérdese que aquí el asunto de esclavitud venía de parte del faraón y su corte sacerdotal. Tal cual como el pueblo de Israel estaba esclavo, tal cual habían muchas naciones esclavas, entre ellas estaban los griegos, habían cananeos, habían muchas culturas, y eso lo vamos a ver en la salida. Dice que había muchas culturas que habían sido esclavas porque como Egipto era una potencia mundial, ellos tenían el poder de ir y someter naciones o pueblos, los traían y los esclavizaban. Entonces, como el Padre es un Padre de juicio y es justo, para que después la gente no diga es que yo no tuve, a mí, como para el tiempo de hoy, es que a mí nadie me predicó, a mí nadie me dijo, yo no sabía que había un Dios. No, por eso dice que hasta que no se predique el evangelio en el último rincón de la tierra, el Padre no volverá por segunda vez. Quiere decir que lo que está sucediendo en ese tiempo es lo mismo que está sucediendo ahora.
la misericordia, empiezan a suceder las plagas. ¿Con qué fin? Con el fin de mostrarle a los egipcios que esos dioses eran una mentira y eran un engaño. Con eso también estaba mostrando el Padre a los egipcios que ese faraón que tenían era un impostor y era un mentiroso. También que estaba enseñándole al pueblo de Israel que a través de esas plagas y a través de ese milagro estaban viendo el poder sobrenatural de Yahweh. ¿Sí ven? Entonces, todas estas plagas que sucedieron, si usted va a analizar, estas plagas no fueron con el fin de matar el pueblo, porque si el Padre hubiera querido, desaparece a Egipto. Pero la tarea del Padre no era desaparecer a Egipto. La tarea del Padre era que a Egipto llegara el plan de redención y salvación a través de Yahweh sobre la vida de Moisés. Porque las plagas fueron un milagro y no una maldición. ¿Ahora sí entienden? Porque a veces cogen estos textos y los malinterpretan, desafortunadamente, malinterpretan y nos enseñan cosas que están fuera de contexto. Entonces dice que esta fue la primera vez en que toda la historia de la humanidad en que Yahweh se presentó con su nombre verdadero. Acuérdense en Génesis, acuérdense en Shemot 3:14, cuando Moisés le dice al Padre, bueno, si me preguntan de parte de quién voy, él dijo, diles que yo soy el que soy. Pero en el tetragramón es Yu-Hei Bai-Hei. Por si usted no lo había escuchado y lo está escuchando por primera vez, ese es el nombre verdadero de Dios. Yu-Hei Bai-Hei. No es ni Jehová ni cosa parecida, es su nombre propio. Dice que Yahweh se presentó con su nombre verdadero, nombre que además denota bondad. Los grandes sabios hablan constantemente de este evento y de su grandeza y de todos los ritos que se refieren continuamente a él. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que las plagas para nosotros sean una bendición y no una maldición? Yo le hago otra pregunta. ¿Lo que estamos viendo en este tiempo es maldición o bendición, según usted, para lo personal? ¿Lo que está pasando es maldición o bendición para usted? Es bendición porque lo que estamos viendo es la mano sobrenatural de Yahweh para que el pueblo se arrepienta, hermano. Pero el que es incoherente, emocionalista y sentimentalista, ¡ay!, no entiende el plan de Dios. Todo esto que está aconteciendo son milagros del Padre para que la gente se arrepienta y lo busquen. Pero si usted se da cuenta, la gente que está haciendo, para nada se están arrepintiendo. ¿Y sabe qué están haciendo? Están buscando antídotos. Y ahorita nos vamos a dar de cuenta que estos hechiceros también buscaban los antídotos contra cada plaga que venía. Y aún así no sucedía nada. Algo parecido a lo de ahora, totalmente. Dice, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que las plagas para nosotros sean una bendición y no una maldición? ¿Por qué decimos que todo el mundo, incluso los egipcios, se benefició de esas plagas? Trataremos de hacer un desarrollo a continuación. Lo primero que debemos entender cuando abordamos este tema es que está prohibido regocijarse de la miseria de nuestros enemigos. Nosotros no debemos regocijarnos y ver las maldiciones sobre la tierra y es que se merecen más, no, sino orar por lo que está pasando y por lo que está sucediendo. Es nuestra tarea orar, pero a la vez lo estamos viendo como un milagro. Por si usted de pronto está asustado que lo toque el coronavirus o cualquier cosa, no se preocupe, hermano. Todo lo que acontece es plan de Yahweh. Dígale al que está al lado suyo, todo lo que acontece es plan de Yahweh. Dice que la Torah misma nos dice que debemos desear el arrepentimiento del malvado y el cambio de acción en el mismo antes de desear su muerte. Cuando recordamos las plagas de Egipto y recordamos la apertura del mar, celebramos nuestra libertad y redención, no la muerte directa de los egipcios. Es más, Pesach mismo se celebra al día siguiente de haber comido el carnero. ¿Por qué no podemos celebrar el día que murieron los primogénitos? Celebramos el día que salimos, no el día que ocurrió las plagas. Cuando vemos en la Torah las atrocidades de los egipcios que hacían a los hebreos y a los otros pueblos sometidos, entonces la pregunta cambia. ¿Por qué Elohim fue compasivo con ellos tantos años? ¿Por qué Elohim fue compasivo con Egipto? 210 años, porque ahí hubo compasión también. ¿Y por qué a Sodoma y Gomorra sí lo aniquiló de una vez? Eso lo hicimos en los estudios de Bereshit. Póngase usted a pensar por un momento, ¿por qué el Padre borró Sodoma y Gomorra? Y hasta nuestros días, la gente que va y han hecho estudios del suelo y subsuelo, dicen que no hay vida para nada, dicen que eso fue como una bomba atómica. Entonces viene la pregunta a nosotros, si los egipcios habían matado todos los bebés primogénitos hebreos,
¿Sería que no se merecían el juicio de haber sido borrado Egipto de la faz de la tierra? Pregunta, ¿por qué no lo hizo el Padre? Acuérdese que ni mis pensamientos son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos, dice Yahweh. Entonces miramos que a Sodoma y Gomorra los aniquilaron. Por lo menos lo mismo a la generación del diluvio. ¿Se acuerdan que por un diluvio hubo un juicio sobre la tierra? ¿Y por qué Yahweh a los egipcios que asesinaron a los bebés en el río, torturaron a los hombres con trabajos excesivos, azotes, abusos físicos, seducir y maltratar a las mujeres? ¿Por qué no hizo lo que hizo con Sodoma y Gomorra? ¿O por qué no hizo lo que hizo con Noé? Y ya vamos a entender a través de todo el camino del por qué el Padre no lo hizo. Nadie lo sabemos, sin embargo, las plagas representan el final a esa agonía. Y es donde entra el significado más profundo de este pasaje. El verdadero milagro de las plagas radica en que por primera vez en la historia de la humanidad un orden justo se manifestó en el mundo. Fue evidente y dirigido hacia todo ser humano. Y miramos que Sodoma y Gomorra fueron vistos por Lot cuando el juicio. El diluvio fue presenciado por Noé. Pero al ocurrir las plagas, al revelarse su nombre y al partirse el mar, todas las naciones lo supieron. Todos los seres humanos sobre la faz de la tierra tuvieron conciencia de la presencia divina y de su mano sobre Egipto. ¿Por qué esto es una bendición y no una maldición? Porque Yahweh le reveló al hombre que existe un orden superior al humano. Esto implica que existe una ética absoluta y eterna, que ante los ojos de Yahweh existe el bien y el mal, y no son relativos. La posibilidad de la esperanza se fundamenta en este principio. Uno solo puede soportar el sufrimiento cuando sabe que éste tiene un sentido que va a ser pasajero. Ojo con este punto. Uno solo puede soportar el sufrimiento cuando uno sabe que éste tiene un sentido que va a ser, ¿qué? Pasajero. Lo que le estaba pasando al pueblo de Israel era algo que iba a ser, ¿qué? Pasajero. Lo que nos está pasando a nosotros en este tiempo es, ¿qué? En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, dijo Yeshua, yo he vencido al mundo. También nos enseña que creer en valores, creer en que la justicia tiene un fundamento, que el bien y el mal no son solo conceptos abstractos, sino que tiene una realidad y nos puede liberar. ¿Por qué nos da un sentido? Nos dice que nuestro sufrimiento no es en vano, que será retribuido. No hay nada más doloroso que la carencia de sentido de un mundo sin justicia que lleva al sinsentido. Un mundo sin justicia que lleva al ¿qué? Al sinsentido. A veces la gente se pregunta, ¿por qué pasa todo esto? No tiene sentido. Pero nosotros, los hijos de Yahweh, cuando entendemos Torah, decimos, todo esto tiene un ¿qué? Un sentido. Todo lo que está pasando alrededor, aún es más, todo lo que pasa en su vida tiene un sentido. Usted nunca diga, es que yo no sé por qué me pasó esto, por qué tanta enfermedad, por qué tanta pobreza, por qué tantas cosas que usted ha venido viviendo hasta el día de hoy. Pareciera que no tienen sentido. Pero dígale al que está al lado suyo, todo tiene un sentido cuando usted camina dentro de la voluntad de Yahweh. Si usted camina aparte de Yahweh, preocúpese, porque usted ya es un apartado. No es un hijo, es un bastardo. Por eso el Padre dice que al hijo que ama disciplina, y al que recibe por hijo azota. Porque ¿qué hijo no es disciplinado por su padre? Porque si no fuéramos disciplinados, bastardos fuéramos. Entonces, si usted se da cuenta, venimos de una cultura donde nuestros padres no nos pudieron, ¿qué? Corregir. Entonces, ¿qué viene el Padre a hacer contigo? Por eso el Padre corrige desde niños, adultos y ancianos. Niños, adultos y ¿qué? Y si usted llegó a esta escuela, prepárese porque el Padre lo va a empezar a procesar. Digan amén. Lo va a empezar a procesar y a moldear. Va a empezar a sacar lo feo que usted tiene. Dice también que la primera característica que resalta a la vista de las plagas es su carácter sobrenatural. De hecho, podemos aprender dos cosas. El primero es que hay un orden superior al humano. Y el segundo, que dicho orden superior rige también la materia. Es decir, la justicia divina, el orden de Yahweh, está por encima de las fuerzas físicas. Las plagas nos enseñan que aquel que hizo el universo, que aquel que es dueño del mundo, también rige lo moral. Una de las razones por las cuales fue tan importante que las plagas ocurrieran en Egipto es porque Egipto en ese momento era la potencia mundial, era el
epítome de la idolatría. Creían que el faraón era divino. Es decir, confiaban claramente en el poder absoluto del hombre. La influencia del río Nilo les había permitido amasar fortunas grandes que ninguna otra civilización había logrado amasar. Tanta riqueza había envenenado sus mentes y sus corazones. Les había hecho creer que eran todos poderosos. Se creían superiores al resto de los pueblos y por ello se sentían con la libertad de esclavizar, afligir y torturar. Las plagas le demostraron a Egipto y al mundo entero que ese pensamiento estaba equivocado. Plaga por plaga fueron minando cada una de las creencias egipcias del momento. La sangre en el río Nilo, el granizo con fuego, las bestias les demostró que sus dioses eran falsos y que existe un poder superior al natural y un poder más grande que la fuerza física. Al final, lo grandioso de estas plagas no fue el sufrimiento que ocasionaron al egipcio, sino que frente al mundo se demostró los errores de un pensamiento equivocado. La nación fuerte, la nación más poderosa, cayó ante las manos de un pueblo esclavo y en el proceso. Miren lo tremendo. Cae el pueblo de Israel porque era un proceso. ¿Con qué fin? Recordemos por qué fue que el pueblo de Israel tuvo que llegar a Egipto. Dice que cuando llegaron a Egipto, llegaron como familias, individualmente. Pero el plan del Eterno era que las 12 tribus de Israel fueran una sola Ejat. Y si miramos durante ese proceso, durante el gobierno de José, ese era el plan del Padre. Que la nación de Israel, las 12 tribus, fueran una sola. Y que cuando viniera la libertad, salieran una sola. Que cuando llegaran al Har Sinaí a recibir la tabla de los mandamientos, como una sola boca, en un solo rúa, todos dijeran, haremos. Miramos en este tiempo que el Padre está recogiendo las ovejas esparcidas de la casa de Israel, que están esparcidas entre todas las naciones, por si usted no lo entendía. Dice que cuando el Padre vuelva en su segundo éxodo, Él no va a venir por denominaciones, Él no va a venir ni por cristianos, ni por testigos de Alibaba, ni por islámicos, ni cosa parecida. Dice que Él va a venir por las 12 tribus de la casa de Israel. ¿Y por qué línea entramos nosotros? Por Efraín entramos nosotros. Porque dice en Apocalipsis 21:22, yo Juan, vi la nueva Jerusalén descender del cielo, con 12 puertas. Y dice que por cada puerta entraban ¿quiénes? Las 12 tribus de Israel. Entonces, aquí en esta libertad que estamos viendo ahorita, el Padre coloca a Moisés, sombra profética del Mesías, y trae el plan de redención y salvación, no solamente para el pueblo hebreo, sino también para ver misericordia con los egipcios. Por eso dicen que cuando el pueblo de Israel salió una multitud tan grande que dice que se alcanzaba a contar, dice que 600,000 adultos, sin contar los niños y las esposas. 600,000 mayores. Entre esos salieron griegos y salieron muchas culturas. ¿Qué más nos enseña esto? Le dio la oportunidad a los egipcios y a los pueblos del mundo de escoger la verdad sobre la mentira, de escoger un camino ético. Cuando uno actúa en base a una creencia equivocada, cuando uno piensa que las acciones que desarrolla son correctas y no se enfrenta con la mentira que construye. Nunca tiene la posibilidad de corregir su error. Se hunde en su propio laberinto de falsedades. Entre más defines y más justificas su error, más difícil es que salgas de él. La grandeza de las plagas radicó en que Yahweh les dio la oportunidad a todos los pueblos de ver quién era el verdadero dueño del mundo. Les dio la oportunidad a todos los pueblos de enmendar sus errores, doblegar su orgullo y seguir un camino ético y moral en la Torah. Un camino ético, moral en la Torah. Si usted se pone a pensar hoy en día, es lo mismo. Faraón, ¿qué representa para nosotros en este tiempo? ¿Cuál es el faraón más fuerte a nivel del mundo? La religión. Satanás tenía que utilizar las religiones del mundo para tratar de distorsionar una verdad. Que esa es la tarea de nosotros, volver al comienzo para que usted pueda encontrar sus raíces. ¿Sí ve? Si usted no lo llevan al comienzo a encontrar sus raíces, usted va a decir, es que yo la verdad no sé ni qué soy. Es más, cada quien defiende su mentira y su error. Los testigos de Jehová defienden lo de ellos. Los católicos defienden lo de ellos.
Los cristianos defienden lo de ellos. Los adventistas defienden lo de ellos. Nosotros no estamos defendiendo nada, sino estamos haciendo una exposición de lo que somos. ¿Sí es la diferencia? Yo no tengo por qué defender nada, ¿sabe por qué? Porque es que el pueblo de Israel es palpable. Desde Génesis se habla de un pueblo. Hasta nuestros días, usted pregúntele a alguien, ¿usted qué sabe del pueblo de Israel? Dicen, es la nación santa de Dios. Eso es lo que dicen, ¿cierto? Si usted le pregunta, ¿dónde nació el Mesías Salvador? Nació en Israel. Otra pregunta, ¿el Mesías era judío, era romano o era griego? Algunos dicen, no sé, pues yo he visto imágenes romanas y he visto unos cuadritos con el corazón de Jesús y cosas así parecidas. Y eso es el plan de Satanás, distorsionar lo que en un principio el Padre estableció. Por eso la tarea de nosotros es regresar a las sendas antiguas, volver a nuestro origen de todas las cosas. Entonces démonos cuenta que en este momento Israel está en una batalla tanto física como espiritual. Entonces esta libertad y las plagas eran una bendición. ¿Por qué? Porque estaba sometiendo al gobierno y a la potencia más poderosa del mundo. Es más, los dioses, los más de 2000 dioses que se movían dentro del sistema espiritual de Egipto, son los mismos que se mueven hoy en día a nivel del mundo, pero con otros nombres. Yo les decía hace 8 días, usted no va a ir a un consultorio, de pronto usted en algún momento, no sé si usted de pronto fue de un brujo o una bruja, no lo sé, resérveselo, o usted que está a través del video, de pronto usted en algún momento fue de un brujo porque le estaba yendo mal, o le estaban haciendo alguna cosa. Entonces le dijeron, vayan de tal brujo o vayan de tal vidente que él maneja magia blanca, él es una persona sana, él no es malo, a los que le llaman magia blanca o espiritistas o medios, ¿sí? Entonces usted de pronto fue y todo se veía tan ingenuo, todo se veía tan inocente, pero eso que donde de pronto usted fue es lo mismo que se movía durante el tiempo de el sistema faraónico. Entonces en ese tiempo, pues claro, los espíritus y los demonios se personificaban con cuerpo de hombre, con cabeza de bestia o de animal. Entonces, si a usted le dijeran hoy en día, y van de un brujo y ve una cabeza de un hombre, cabeza de un animal con un cuerpo de hombre, usted se va a asustar. Por eso hoy en día la brujería pareciera inofensiva, pero es lo más peligroso y es lo que más aborrece el Padre. Acuérdese que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final son caminos de muerte y de perdición. Debido a que gran parte de la naturaleza es una manifestación de lo divino, quizá fue inevitable la multitud de dioses dentro de la sociedad pagana de Egipto. Sin embargo, de acuerdo al Elohim creador, la dependencia en objetos de adoración, que son copias del mundo creado, mire, que son copias del mundo creado, es una búsqueda inútil al momento de la liberación de los hijos de Israel. Yahweh dejó en claro la diferencia entre la adoración de lo creado y al creador. Al traer la 10ª plaga final, Elohim dijo, dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Éxodo 12:12. Dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. ¿Qué quiere decir eso? Que ese fue el golpe final y mortal. Ya para, como quien dice, para libertar a mi pueblo. En vista del cual de los dioses egipcios conocidos puede realizarse con cada una de las plagas, podemos empezar a entender cómo se llevó a cabo el justo juicio del Eterno. Fue la creencia de los egipcios en la existencia de sus dioses, lo que sería un desafío. El hecho de que los dioses no pudieron afectar ningún cambio en el curso de ninguna de las plagas demostraría que eran deidades inexistentes y que Elohim es el único fiel a su palabra. Por eso dice el Padre, yo el Adonai soy. Y en Éxodo 3:14 dice, yo soy el que soy y fuera de mí no hay nada más. Versículo del 1 al 4 dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, entra en presencia de Faraón. Mire cómo comienza, dijo a Moisés. ¿Moisés qué representa? La Torá, la boca de Yahweh. Entra en la presencia de Faraón y dile, el Elohim de los hebreos. Ojo con este punto. ¿Por qué él dice el Elohim de los hebreos? Cuando se escucha la palabra el Elohim de los hebreos, ¿qué significa? ¿Qué hemos aprendido? El Elohim de los hebreos también significa el que cruzó del otro lado. ¿Qué sucedió qué sucedió con Abraham? ¿Qué pasó al otro lado? Entonces dice, el Elohim de los hebreos me recuerda el pacto que hizo con Abraham, con Isaac
y con Jacob, y ahora lo está haciendo con el pueblo de Israel, dice así: Yahweh, el Elohim de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. En la versión suya dice: para que me sirva. En esta petición, dos cosas eran seguras. Una, el pueblo de Israel le pertenecía a Yahweh y no a Faraón. Segundo, era claro de que Yahweh quería que Faraón dejara ir a los hijos de Israel por el bien de Yahweh mismo. Aquí hay un punto muy importante y muy interesante, y escúchenlo bien. Era claro de que Yahweh quería que Faraón dejara ir a los hijos de Israel por el bien de Yahweh mismo, no tanto por el bien de los hijos de Israel. ¿Por quién? Por el mismo Yahweh. ¿Por qué? Porque estaba puesta la palabra de él y había un juramento de él hacia Abraham, hacia Isaac y hacia Jacob. Por eso dice que cuando ellos estaban esclavos y el pueblo gimió, dice que él se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. No lo estaba haciendo tanto por ellos en ese momento, sino él recordó el pacto de hace 400 años atrás. Para nuestro tiempo, ¿quién es nuestro libertador? Yeshua HaMashiach. Pero dése cuenta que como nosotros estamos haciendo un recordatorio de nuestros ancestros, lo que el Padre hizo antes con ellos, lo está haciendo con nosotros de igual manera. La misma libertad que estableció hace 4000 años, es la misma libertad que el Padre nos está estableciendo a nosotros en medio de este sistema de esclavitud y en medio de este sistema pecaminoso. Dice que para hablar del poder de Yahweh para liberar, dice que estará sobre tus ganados. Empezamos a leer en el versículo 2. Porque si no los quieres dejar ir y no los detienes aún, he aquí la mano. Yo quiero que usted subraye la mano y ahorita me va a entender por qué. De Yahweh, para hablar de Yahweh dando revelación. Cuando hablamos de mano de Yahweh, esto pareciera un antropomorfismo. Pero mire lo que está queriendo decir Yahweh cuando dice que con la mano los va a sacar. Porque si no los quieres dejar ir y los detienes aún, he aquí la mano de Yahweh. Y eso es para hablar de Yahweh dando la revelación, para hablar del poder de Yahweh en juicio, para hablar de Yahweh mismo en su presencia personal y para hablar del poder de Yahweh para liberar. Esos tres puntos significan la mano. Uno, ¿para qué? Para hablar de Yahweh dando revelación. Dos, para hablar del poder de Yahweh en juicio y justicia. Tres, para hablar de Yahweh mismo en su presencia personal. Y el poder para liberar. Por eso cuando habla de la mano significa liberación, justicia. Dice que estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas. Con plaga gravísima hasta aquí las plagas habían sido dirigidas contra los egipcios mismos y no contra sus propiedades. Las propiedades pueden haber sufrido algo durante las plagas precedentes y eso lo vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 8:24, para que usted lo anote en su cuaderno. Pero las diversas aflicciones solo habían causado alguna molestia y dolor. Ahora las propiedades iban a ser afectadas y estaban por verse si Faraón quería más o si Faraón quería más impresionado por las calamidades que empobrecerían a sus súbditos, por las que solo les causaría sufrimiento personal. Teniendo esto en cuenta, la mano de Yahweh hirió primero el ganado de ellos, y si miramos el ganado de ellos era la economía y era el sustento para esa nación de Egipto. Versículo 4 dice: y Yahweh hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. Entonces dice que como ocurrió antes con Goshen, que la separó con las plagas, las fieras, siendo Goshen una tierra fértil. Los pastores cuidaban a sus ganados en esta zona, donde se mezclaban con el ganado de los hebreos. Y aquí empezamos a analizar un punto a punto. Dice que el Eterno hace a Faraón la siguiente advertencia, antes de enviar las plagas sobre los ganados. Pero hace la advertencia: y Yahweh hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. El Eterno conoce a su creación. Y aquí es un punto para analizar. En medio de este sistema pecaminoso de Egipto, viene una pregunta, y usted se la va a hacer para usted mismo y se la va a hacer al que está al lado suyo. ¿Realmente Yahweh lo conoce a usted? Porque dice que Yahweh hizo separación entre Egipto, hizo separación entre Israel,
hizo separación. El Padre sabía cuál era el ganado de Israel y el Padre también sabía cuál era el ganado de Egipto. Pero surge una pregunta importante: ¿será que el Padre te conoce a ti para este tiempo? Porque dice que cuando vengan las plagas sobre la tierra, ninguna cosa tocará a los hijos de... Por eso dígale al que está al lado suyo: el amor de Yahweh y el temor a Yahweh echa todo temor del mundo. Por eso usted, cuando leemos el libro de Apocalipsis, la gente dice: venga, usted ha leído el libro de Apocalipsis. La gente dice: ay, no. Es una bendición leer ese libro. Habla de plagas, de desastres, de catástrofes. Ay, no, qué emoción. Es una bendición, porque esas son las señales de la venida del Padre, hermano. Todo eso tendrá que acontecer. Entonces, esas son las señales para nosotros, los hijos de Yahweh. Quiere decir que cuando estaba sucediendo todo esto, si usted va a notar, durante todo este proceso hay un silencio del pueblo de Israel. No se habla de ellos porque ellos están allá, como que ellos están a la expectativa de lo que está haciendo Moisés, Aarón contra Faraón. No se pronuncia nada porque dice que por un momento ellos cayeron en congoja y aflicción. Pero nos damos cuenta que durante ese tiempo de congoja y aflicción hay un silencio. Y ese silencio es con el fin de traer libertad. Yeshua está peleando por nosotros y pareciera que hubiera un silencio en la tierra. En medio de todo lo que está pasando, pareciera que nada estuviera sucediendo. Todo parece un desastre, un caos, un dolor, una miseria, muerte, todo. Y uno dice: ¿será que el Padre está en el asunto? El Padre está obrando, el Padre está trabajando, el Padre está luchando, el Padre está haciendo, hermano. Aunque usted no lo note, porque a veces dice: pero es que yo veo que yo me levanto, es igual, me levanto, sigo esclavo, me acuesto, me esclavizo. Y así son mis 365 días del año, mi apellido es esclavo. Porque no entienden lo que el Padre está haciendo, hermano. Por eso dicen que el Padre trabaja en silencio. A veces el Padre no dice nada, pero el Padre está trabajando por ti y por mí en todas las naciones de la tierra. Por eso Él está haciendo separación, dice aquí, entre los ganados de Israel y los egipcios, de modo que nada muera de lo de los hijos de Israel. ¿Cómo ocurrió antes eso? Dice que Gosé, que la separó con las plagas de la fiera, siendo Gosén una tierra fértil, los pastores cuidaban a sus ganados en esa zona donde se mezclaban con el ganado de los hebreos. Y también analizamos, pero hace una advertencia: Yahweh hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. El Eterno conoce a su creación, su omnisciencia le permite saber quién es su pueblo y aún cuál animal es de los hijos de Israel. Esto nos tiene que hacer pensar. Cada uno con nuestra conciencia, ¿me reconoce el Eterno como parte de su pueblo? Atrás quedó el concepto ligero de creer que solo poder decir: creo en el Elohim de Israel, ¿es suficiente? En el capítulo anterior nos llamó su ejército. En el capítulo 8 nos dice que nos llamó su ejército, sus hijos y su pueblo. Su ejército, sus hijos y su pueblo. ¿Actuamos como ejército? Pregúntele al que está al lado suyo: ¿actuamos como ejército o solo estamos pidiendo bendiciones? Es más, veníamos de una cultura donde los pastores le dicen: pero ore y pida, pero pida con fe las bendiciones. Y aquí el Padre nos está diciendo: preocúpense por el plan de salvación y preocúpense porque ustedes se santifiquen cada día, porque la bendición es la añadidura a la santificación. La bendición, vuelvo y repito, es la añadidura de la santificación. Por eso, si usted está en un lugar donde solo predican bendición, hermano, es que si usted sabe por qué usted no es bendecido, porque usted es un pobre miserable, y la gente: verdad, yo renuncio a mi miseria. No, ese no es el evangelio que Yahweh dejó establecido. El evangelio que Yahweh dejó establecido fue santificación y redención y salvación, no más. El resto vendrá, ¿por qué? Por eso Mateo 6:33 dice: más primeramente busquen el reino de Yahweh y su justicia, y el resto todo, absolutamente todo vendrá, ¿por qué? Por añadidura. Entonces dice que solo estamos en casa pidiendo bendiciones. ¿Cuál es nuestra obra? Que será pasada por fuego para ser revelada en el día final. ¿Estamos siendo sal y luz? ¿O solo jueces implacables para menospreciar al que no sabe? ¿Aprendemos a no juzgar? Con el Todopoderoso nuestra vida tiene que ser un reflejo de su gloria, de su presencia. De lo contrario seremos solo piedras de tropiezo. Dice así: el día viene y la obra de cada cual será probada, y nada está oculto para el Eterno.
Lo que nos debe animar y llenar el júbilo es saber que todo lo que fue será en el futuro, como en Egipto el Todopoderoso guardará su pueblo. Dice que Yahweh reconoció a su pueblo en Egipto, dice que lo reconoció y lo separó. Pero dice en Romanos 8:16 que el Rúa de Yahweh mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Yahweh. Dice así, el Rúa de Yahweh mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de ¿quién? De Yahweh. Y Yahweh fijó plazo diciendo, mañana hará. Yahweh dice, mañana hará Yahweh esta cosa en la tierra, dándole tiempo ¿a quién? Al faraón para reflexionar. Le habló hoy en la mañana y le dijo mañana en la mañana. ¿Con qué fin lo hizo? Para que reflexione. Acuérdese esta palabra, Hezbon Nefesh, examinar la conciencia. Y eso también es para nosotros, eso es para ti, para mí. Todos los días, ¿cómo tenemos que estar viviendo? ¿Cuál es la tarea todos los días tuya y mía? Examen de conciencia. Dice que todos los días, al terminar el día de trabajo y labor, en la noche tenemos que examinar nuestras conciencias de qué fue lo que hicimos, para a la vez ponernos cuentas al Padre y para poder tener una noche en reposo, como dijo el salmista David, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y él lo dijo en un tiempo de guerra. Imagínate, tremendo, ¿cierto? En un tiempo de guerra, ¿quién se va a acostar tranquilo, hermano? Pregunta, ¿quién se va a acostar tranquilo en un tiempo donde dicen, no, es que el coronavirus se está regando en la tierra? No, ¿a qué momento llega el coronavirus? No. O así, todo lo que ha sucedido durante todo el tiempo de la tierra. ¿Por qué? Porque es que usted no tiene por qué preocuparse. Porque el Padre nos está diciendo en Romanos 8:16, el Rúa de Yahweh mismo da nuestro espíritu testimonio de que somos hijos de Yahweh. Y si usted es hijo, es coheredero juntamente. ¿Sí ve lo que se añade? Y si somos hijos, somos coherederos juntamente con la gracia divina. Entonces el Padre le dice a Faraón, a través de la boca de Moisés, reflexione. Llegó Moisés y le dijo, venga, señor Faraón, mañana, en la mañana yo vuelvo. Le estaba diciendo, reflexione, si se arrepiente o no. Pero notamos que de Shemot 3, cuando la revelación de la zarza, le dijo, aunque tú le digas, él no se va a arrepentir. Pero aún así, síguele diciendo. Y esa es la tarea de nosotros en este tiempo del Evangelio. La tarea mía es predicarle a usted, es enseñarle a usted, así usted no quiera escuchar. Para que después usted no diga, es que a mí no me dijeron en un pasado. Por eso la palabra es como martillo. Que lo machuca y cada 8 días, oiga, pero qué pereza. Es bueno que usted la lleve porque tarde o temprano esos golpes de mazazos en la cabeza lo van a hacer cambiar. Dice que, versículo 7, entonces Faraón envió y he aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto, 1, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y aquí hay una reflexión. Estamos en el versículo 7. Dice que el ganado del Faraón, ¿qué? Dice, de Faraón murió, mas de los hijos de Israel no murió ni uno. El versículo nos dice que Faraón endureció su corazón. Y esto es difícil de entender porque ya había recibido varias plagas. ¿Cierto? Si ya había recibido varias plagas, ¿por qué siempre nos dice en cada versículo de cada capítulo, y el corazón de Faraón se endureció? Y el Faraón vamos a analizar del por qué dice esa palabra, el corazón de Faraón se endureció. Dice que esto es difícil de entender porque ya había recibido varias plagas y el Faraón sabía que le llegaría la plaga de la peste, pero a pesar de todo endureció su corazón. ¿Cómo es posible? La respuesta es que cuando no hay Torah y fe, la persona endurece su corazón, e incluso cuando la verdad está clara y se ve la mano del Eterno en los hechos, la persona puede endurecer su corazón debido a la falta de Torah, Bitul Torah, ¿se acuerda? Bitul Torah, descuido de la Torah. Y de fe. Solamente la Torah puede anular el sentimiento del yo y la fuerza de mí. De lo ocurrido con el Faraón podemos aprender mucho consejo. ¿Por qué la persona sin Torah puede comportarse verdaderamente como un ciego en las tinieblas, sin llegar a reconocer ni siquiera aquellas cosas en las cuales está clara la mano del Eterno? En el momento de la entrega de la Torah, Yahweh otorgó al pueblo a aceptarla. Chabab 88a. Pero después, cuando el pueblo sintió el sabor de la Torah, la deseó por propia voluntad. Porque cuando hay Torah y se ve la verdad con claridad,
No es posible hacerse el desentendido ni negarla. Y miramos que en la Parashá Beshlahá está escrito en Shemot 13:17. Y sucedió que cuando el faraón envió fuera al pueblo Elohim, nos los llevó por el camino los filisteos, aunque era el más corto, porque dijo Elohim, para que no se arrepienta el pueblo cuando sea perseguido y se vuelva a Egipto. Miren lo tremendo, cuando llega el Padre en Shemot 13, llega y los liberta. Este es un punto para pensar. Dice que la Torah trae libertad, ¿sí o no? Y que la Torah es dulce y trae sabor a nuestra boca, y es alegría y gozo. Pero una persona que no tiene Torah es una persona muy sentimental. ¿En qué sentido es sentimental? Yo quiero enseñarle este punto. Usted hable con alguien del mundo, es más, usted hable con alguien, con un creyente cualquiera de cualquier religión, pero sentimentalista, y usted va que ese tipo de gente, todo consejo que da es basado en un sentimiento, mas no basado en la Torah. Entonces aquí la Torah, pues el Padre aquí está actuando de una manera que uno dice, bueno, destruyó Sodoma y Gomorra, listo. Hizo lo del diluvio, Génesis 6. Pero oiga, ¿por qué? Porque estos egipcios deberían morir, porque es que ellos mataron a todos los bebés. Yo siendo Dios, yo los mataría también, para que desapareciera la faz de la tierra, Egipto, y hasta el día de hoy se recordara que el Padre es, ¿cómo? Es fuerte, pero el Padre no lo hizo. Está actuando de una manera totalmente contraria. ¿Ustedes se acuerdan cuando los discípulos entraron a Samaria? Que no fueron bien recibidos porque los samaritanos con los judíos no la iban. Y resulta que Juan, el hijo del trueno, iba con Yeshua y le dijo, bueno, ¿y por qué no haces descender fuego como lo hizo Elías? Y le dice Yeshua, ven, ¿tú qué espíritu eres? ¿Sí ve? Aquí estamos mirando que el Padre está actuando de una manera que uno dice, oiga, pero tremendo, 210 años de esclavitud, opresión, etcétera, etcétera. Pues lo más lógico es que tocaba borrarlos de la tierra. Pero la Torah nos enseña y los pensamientos del Padre operan de una manera que a veces uno como que queda, sí, como que, sí. Porque esa persona, un ejemplo, porque esa persona que no tiene a Yahweh se salvó del cáncer. Y porque esa persona que sí tiene a Yahweh se murió de cáncer. Porque los justos juicios del Padre son ¿qué? Es la casualidad que el que se sanó, no conoció al Padre, se condenó. Pero este que no se sanó, se murió, se salvó. Entonces, los pensamientos del Padre son muy diferentes. Por eso la Torah no es sentimentalismo, dígale al que está al lado suyo. La palabra Torah no es sentimentalismo, hermano. Entonces miramos que cuando en Shemot 13, dice que cuando el pueblo de Israel salió, y a mí me gusta mucho este punto, dice, y sucedió que cuando el faraón envió fuera al pueblo de Elohim, ahí sí ya le dijo, cuando la muerte de los primogénitos, dijo, hermano, le dijo al pueblo de Israel, como dicen por ahí en el mundo, váyanse porque ustedes tienen verdad la mala suerte. Durante 200 y pico de años que ustedes han estado acá, lo único que me han traído, ¿qué es? Pero sabemos que para ellos fue maldición, pero para el pueblo de Israel fue ¿qué? Ahora sí lo está entendiendo, fue una bendición, porque a través de esa maldición sobre los egipcios, se otorgó la bendición sobre el pueblo de Israel. Y analizamos aquí, y sucedió que cuando el faraón envió fuera al pueblo Elohim, no lo llevó por el camino de los filisteos son descendientes de los Misrayim. Una mutación entre egipcios y cananeos. Y aunque era más corto, porque dijo Elohim, para que no se arrepienta el pueblo cuando sea perseguido y vuelva. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos quiere hablar con este punto? Los libertó. Pero como el pueblo de Israel todavía era un poco temeroso, imagínense, ven lo sobrenatural, ven los milagros del Padre, ven a Yahweh en acción. Y dice el Padre, no sea que ellos les dé miedo, ¿y qué? Y se retrocedan. Y eso le pasa hoy en día al que es creyente, ¿sabe? Les voy a enseñar por qué, para seguir avanzando. Una persona conoce Torah, el Padre lo liberta, pero resulta que en esa libertad usted tiene un asunto pendiente del pasado. ¿Y el asunto pendiente del pasado quién es? Usted mismo. Porque su mismo pecado y el mismo camino que labró es el mismo camino que usted va a tener que enfrentar. Toda esa destrucción que usted dejó en un pasado es lo que usted va a tener que empezar a tener que restaurar. Y usted sabe que el enemigo número uno para acusarnos, ¿quién es? Satanás. Entonces empieza Satanás a infundirle miedo. Si ve, miren, usted va a esa comunidad y no le ha pasado absolutamente nada. Mire su condición cómo está. Antes vino fue de mal en peor desde que empezó a ir allá.
En vez de haber medicina, sí, pero sabemos que en ese proceso el Padre, ¿qué está haciendo? Dígale al que está al lado suyo, obrando y trabajando, obrando y trabajando. Por eso la Torá no le va a decir a usted en nombre propio, tranquilo papito, yo lo entiendo. No, el Padre no le habla así. El Padre le dice, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo a donde yo te lleve. Entonces, por eso es que hoy en día uno ve pueblo cobarde. Miren, el pueblo de Dios es muy cobarde. El pueblo de Dios es muy supersticioso, hermano. El pueblo de Dios es tan temeroso que cualquier cosa le pasa, me están haciendo brujería. Cuando dice que ningún arma forjada prosperará contra el pueblo de Yahweh. Por eso somos un ejército, somos un pueblo. Hombre, no sé si usted lee las escrituras y las comprende de esa manera. Bueno, uno lo entendió, el resto vamos a seguir entendiendo en el camino. Dice, estábamos leyendo Shemot 13:17. Vi que preguntan, Shemot Rabba 23, ¿cómo es posible si incluso Balán, acuérdese quién era Balán? Dijo, Yahweh los sacó de Egipto, Números 24:8. Es decir, que el malvado Balán sabía que Yahweh había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, ¿por qué la Torá dice que Faraón envió fuera al pueblo? Preguntan nuestros sabios, Shemot Rabba 23. Las palabras de quien se cumplirán las del Faraón cuando dijo, tampoco enviaré a Israel. ¿Se acuerdan en Éxodo 5:12 donde él dijo que no le daba libertad y que no le daba libertad? O la palabra de Dios de Elohim dijo, envía a mi pueblo. Y está escrito cuando el Faraón envió fuera al pueblo, Shemot 13:17, sobre el cual dice el versículo del Teilín 147:15, dice así, Yahweh envía su mandamiento. Sobre la tierra su palabra corre con rapidez. A los malvados los comen los gusanos y no queda nada de ellos. Y desean anular la palabra divina. Yahweh les dice, tú dices, y tampoco enviaré a Israel. Y yo dije, envía a mi pueblo. Finalmente el faraón mismo suplicó ante Moshe y el pueblo de Israel diciendo, levántense y salgan. ¿Qué significa esto? Sabemos que Balán era un sacerdote, ¿se acuerdan? Y él se metió colado también cuando salió el pueblo de Israel. Él fue uno de los que se le opuso cuando Balac le dijo, maldice a este pueblo. Entonces Balán dijo, yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Pero había un problema que había tenido el pueblo de Israel cuando salió. ¿Cuál era? Como cuando tú llegas a la comunidad, tú tienes que cerrar todos los puntos débiles y vulnerables. ¿Cuál fue el punto débil del pueblo de Israel con la maldición de Balac? Las mujeres. Dice que hubo una debilidad. Dijo, yo no los puedo maldecir, pero saben que ellos tienen una debilidad y son las mujeres. Y dice que a través de las mujeres madianitas hicieron pecar al pueblo de Israel. Pero a través de eso también hubo gran mortandad. ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué está hablando aquí Balac? Que él sabía que la libertad, a pesar de que él era un pagano, porque Balán era un pagano, a pesar de eso, él sabía que todo lo que estaba sucediendo era por plan de Yahweh y no porque el faraón hubiera querido decir, no, tranquilo, váyanse. Por eso en el Salmo 147:15 dice que Yahweh envió un mandamiento sobre la tierra y cuando él manda un mandamiento dice que la palabra corre con rapidez y a los malvados los comen los gusanos y nada queda de ellos. Tremendo esa palabra. Si ya, por eso dice que cuando la mano entendimos que no es una mano sino es la ¿qué? Lo acabé de decir ahorita en 3 puntos de referencia. Entonces, ¿qué significa eso? Que la protección sobre el pueblo de Israel era una protección segura hasta el final. La protección que Yahweh tiene para nosotros, porque las promesas que hay antes son las promesas que es para nosotros para este tiempo. Por eso usted no se preocupe, mire, y subraye Salmo 147:15 dice, Yahweh envía su mandamiento sobre la tierra, su palabra corre con rapidez, a los malvados los comen los gusanos y no queda nada en ellos. Y desean anular la palabra divina. Yahweh les dice, tú dices tampoco enviaré a Israel, y yo dije envía a mi pueblo. Finalmente el faraón mismo suplicó ante Moshe y el pueblo de Israel diciendo, levántense y sálganse. Éxodo 12:31. Yahweh le preguntó al faraón, ¿se cumplieron tus palabras o las mías? Porque acuérdese que Faraón decía, yo no los dejo ir, y es que no los dejo ir. Y es más, el padre le dijo a Moisés, es que él no los va a dejar ir, pero es que no es porque no los deje ir, porque es que yo los voy a sacar con mano fuerte. Entonces, aquí viene otro pensamiento. Hay gente que dice así, ojo con este punto que viene. Hay
gente que dice es que yo no puedo dejar muchas cosas del pasado. Hay gente que no quiere salir de la esclavitud. Hay gente que tiene chicharrones personales en su alma. Hay gente que tiene un Egipto adentro. Acuérdese que el Egipto es nuestra carne y nuestra alma es Israel. El Egipto es nuestra carne, que son las debilidades, las que nos quieren someter, las que nos quieren manipular, la que lo lleva a usted a pecar, la que lo lleva a usted a la enfermedad. Todo lo que le pase en su carne representa Egipto. Por eso dicen que el espíritu versus contra la carne, carne versus contra el espíritu. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que Yahweh tiene el poder de libertar, ¿sí? Yahweh tiene el poder de libertar, porque Faraón, que representa para este tiempo Satanás, si viene una palabra, según el Salmo 147:15, dice que si Yahweh manda una palabra sobre tu vida y llegan con rapidez, significa que tú eres libre. Amén. Si hay una palabra sobre tu vida y Yahweh te dice eres libre, pues usted tiene que creer que es libre. Si el Padre le dice que usted es sano, usted tiene que creer que es sano. Si el Padre le dice es que usted es libre en todas las cosas, usted es libre en todas las cosas. Pero es que hay un problema, que Egipto todavía está acá sigue la lucha. Usted puede estar recibiendo este mensaje y dice muy bonito, me gustó, qué bendición, pero llegó a su casa, abrió la puerta y comenzó la depresión. Comenzaron los problemas, los pleitos, las contiendas, las divisiones, las angustias, las aflicciones, las enfermedades. ¿Y qué pasó con la palabra? Se perdió, hermano. Y eso es algo que usted no puede permitir. Por eso el pueblo de Israel estaba batallando. Moisés estaba batallando en mano de Yahweh para sacar a todo ese pueblo, a un pueblo grande. Dicen que parecía una nación el pueblo que iba a salir. No era cualquier cosa lo que estaba sucediendo en el plano físico y en el plano espiritual. ¿Qué más nos enseña? Esto ocurre cuando uno no tiene ni siquiera un atisbo de lo que es Torah. Por eso Faraón pensó que sus propias palabras se cumplirían. En cambio, el malvado Balaam sabía que todo provenía de Yahweh, ya que sus palabras fueron pronunciadas después de la entrega a la Torah, y era sabido que Yahweh había sacado al pueblo de Israel de Egipto para entregar la Torah. Cuando los pueblos del mundo le preguntaron a Balaam, este es un pensamiento, cuando los pueblos del mundo le preguntaron a Balaam si Yahweh quería destruir al mundo, él respondió que Yahweh no pretendía destruir al mundo, sino que el Eterno dará fuerza a su pueblo. Salmo 29:11, es decir, que Dios, Yahweh, quería entregarle al pueblo de Israel la Torah, que es la fuerza, y por eso se estremecería la tierra. Dice que cuando el pueblo de Israel fue a recibir la Torah, las montañas se estremecieron, hubo relámpagos y hubo fuego. La palabra también significa monte de Hebrón, que significa la espada de dos filos. Cuando usted recibe la Torah, escúcheme muy bien este punto, usted tiene una Biblia en su mano, ¿cierto? Cójala, coja su Biblia. La pregunta es, ¿usted la conoce? ¿O usted es de esos cabalistas que hable el Salmo 91, lo desempolva, y el que mora bajo las alas del Altísimo, bueno, etcétera? ¿O realmente usted sí la conoce? Pregúntele al que está al lado suyo, ¿realmente la conoce? Mire, si usted la conociera, cambiaría su vida. Quiere decir que ese manual que usted tiene todavía no lo conoce. ¿Sus ojos cómo están? Sus ojos están como Bartimeo. Mire, yo le decía a Miguelito algo, hoy preciso lo hablamos. Le decía yo, cuando el bebé está recién nacido, el bebé no ve nada, ve oscuridad. A cierto tiempo ve unas sombras y ve como unos troncos. Y ya después con el tiempo ve con claridad. Pues eso nos sucede cuando nos estamos acercando a la Torah. Cuando usted se acerca a la Torah y el Padre está entrando a su corazón, usted empieza a ver manchas y dice, no, es que esto no veo nada, no capto nada. Después empieza a ver como troncos. Cuando Jesús estaba orando por Bartimeo, dice, ¿qué estás viendo? Y dice, ve unos troncos que se mueven. Pero más adelante dice, Yeshua, el hijo de David, ¿sí ve? El que lo libertó. Entonces, eso nos sucede con la Torah. Si usted no tiene un pleno acercamiento total, usted no va a entender los mandamientos del Padre. Porque por los mandamientos son corregidos nuestros caminos. Por los mandamientos conocemos el bien y conocemos el mal. Porque si no hubiera mandamientos, yo no estaría aquí predicando. Es sencillo, porque si no hay mandamientos, ¿por qué voy a ser juzgado? ¿No ve por ahí, hay religiones que dicen que los mandamientos quedaron abolidos? Entonces, si quedaron abolidos, ¿para qué iglesias?
Si no hay pecado no hay juicio. Y si no hay juicio no hay condenación, no tiene lógica, ¿sí ve? Entonces Faraón, que es el sistema del mundo, ¿qué ha querido hacer? Diga, enceguecer. Por eso cuando llegamos ahorita que es Pesat, la libertad, que estamos a un mes ya, nos estamos preparando, dígale al que está al lado suyo, tal vez usted venga por primera vez y diga, ¿pesa? ¿Qué es pesa? Pues usted le va a explicar después, ¿no? Porque yo ahorita no me puedo poner a predicar eso. Usted le va a decir, pesa es altar y libertad. Pesa significa dejar el pasado y mirar el futuro en Yahweh, la bendición. Sí, porque la palabra pesa, miren, hace 6 años hacia atrás, cuando yo predicaba como pastor cristiano, la verdad, yo había leído Pesa, pero yo yo pensaba que Pesa era un pueblo, pensaba que era una nación, pero no entendía. ¿Por qué? Porque Faraón nos tenía ¿cómo? Nos tenía ciegos y esclavizados. Entonces, yo lo entiendo, salir no es fácil, pero el Padre lo va a hacer. Entonces, ¿qué nos enseña? Reflexionemos con la quinta plaga. Éxodo 9, 1 al 7. Yahweh advirtió nuevamente a Faraón acerca de las consecuencias de no responder a la orden de dejar salir a mi pueblo, para que me adore. Una terrible plaga cayó en el campo sobre el ganado egipcio. Murieron todos los animales de faena, caballos, mulas, camellos, animales de todos los pastizales, y las ovejas y las cabras. La quinta plaga golpeó a los dioses egipcios, al Apis, que era el dios buey, al Apis, dios buey. Y había otro dios que era su contraparte, que era Hathor, la diosa vaca. Los egipcios tenían a muchas de las bestias como ídolos en su tierra. El león, el lobo, el perro, el gato, el mono, la cabra eran muy sagrados para ellos, así como especialmente era el buey y la novilla. Y el carnero Cum, que era otro dios, el carnero Cum. Se le creía que el alma de su diosa o su dios Osiris residía en el cuerpo del buey. Mire, les hago una pregunta. Cuando yo estoy hablando esto, ¿hacia qué país lo dirige usted hacia la idolatría? ¿Qué país utiliza mucha idolatría hacia los bueyes y todo eso? La India. ¿Sí ve? La India es uno de los países a nivel del mundo en eso, pero notemos que cuando han venido plagas a nivel del mundo, que dicen que por decir en tal lugar murieron 20,000, 30,000, 50,000 cabezas de ganado, pero dicen es que no sabemos qué pasó. Significa que ese lugar fue de pronto consagrado a dioses. Y llegó Yahweh y exterminó. Acuérdese que Dios aborrece. Y la idolatría la ve como olor inmundo. La idolatría el Padre la ve como olor ¿qué? Inmundo. Entonces, porque es que a veces, miren, la gente es tan chistosa y aún hay gente que, digámoslo entre comillas creyentes, hubo una mortandad de animales, a veces se mueren en el mar, ¿se ha visto? Que las playas dicen que más de 1 millón de peces y la gente dice, ay, ¿qué sería la naturaleza? ¿Qué químicos le echarían al agua? Son plagas y juicios del Padre para que las naciones de la tierra entiendan que hay un Yahweh que tiene poder sobre todo. El sentimentalista dice, se murieron 1 millón de peces. El que vive de los peces dice, se me murió mi economía. Pero los hijos de Yahweh decimos, eso es un juicio que el Padre está estableciendo. Tenemos que orar, tenemos que orar. ¿Sí ves la diferencia? Tenemos que orar, tenemos que orar. Cada sistema del mundo se preocupa por algo, para que usted lo vaya analizando. Entonces, ¿qué más nos enseña? El carnero Kun se creía que él era el alma de su dios Osiris y residía en el cuerpo del buey. Apis, la plaga que golpeó al ganado egipcio, era un tipo de antrax llevado por las moscas. El faraón envió a hombres a investigar y se le comunicó que ninguno de los animales que le pertenecía al pueblo hebreo había sido tocado por estas terribles plagas y enfermedades. Pues, ¿qué cree usted que sintió él? ¿Cómo así se nos murió todo lo de nosotros? Y lo de los hebreos, nada. Esto endureció aún más el corazón. Por lo menos, dice que por lo menos 4 dioses estaban relacionados con los animales domésticos: el toro Apis, el dios Petap, Merur, toro sagrado del río, Ra, la diosa con cabeza de vaca, Hathor y Kun, el dios carnero. Nadie pudo detener la destrucción del ganado de Egipto por una enfermedad infecciosa o pestilencia. Pensemos, a nivel del mundo, y esto no solamente sucede aquí en Colombia, en todo el mundo, todo se consagra. Desafortunadamente, algo me sucedió la vez pasada. Entré yo a una carnicería donde yo voy y compro la carne, y llegó un señor y entró con un agua verde.
Entró y yo me quedé analizando, yo, fulanito, una libra de tal carne, bueno. Y entró un señor ahí y le dijo, venga, aquí le traigo la agüita. Un agua verde. Y entonces yo me quedé mirándolo, pero yo dije, no, yo me quedé callado, pero dije, mañana lo cojo, porque yo voy todos los días. Dije, mañana lo cojo. Al otro día yo fui y le dije, venga, don fulanito, cuénteme, ¿y esa agua para qué sirve? Me dice, no, esa agua sirve para alejar las malas energías. Dije, venga, don fulanito, eso que usted está haciendo es brujería, hechicería, y eso lo aborrece Dios, eso es maldición para su negocio. Sí, eso es maldición para su negocio, usted no permita eso nunca más lo permita. La vez pasada volví y venía el tipo con el agua verde y el Señor dijo, no, gracias, no más por eso, por ahora no más. Entonces, des en cuenta que el mundo gira, los negocios, cada negocio pide a su Dios. Yo me imagino que usted ha entrado en negocios donde en unas tienen sábila, en otras tienen herraduras, el equeco, el gato, ven para acá, no te vayas, ¿sí ve? Eso significa ven para acá, no te vayas. Y así todo el tipo de negocios y cosas. Las tierras las consagran, los campesinos consagran las tierras. Los campesinos llaman a los chamanes que para que lluevan los tiempos. ¿No ha visto en La Guajira? Cuando no llueve, pues los indios arhuacos empiezan y no pasa nada. Se murió de sed, se murió el ganado, se murió todo. ¿Por qué? Porque la tierra está bajo maldición. Y la tarea de nosotros es orar para que haya un arrepentimiento de ellos. Nosotros, si ve, a ellos les pasa, pero a nosotros, como pueblo no nos pasa. Vaya pensando, muchas catástrofes, muchas calamidades, suceden muchas cosas. Es más, alrededor de su vida, hasta el día de hoy, hay cosas que le debieron haber a usted pasado. Y usted dice, es que yo soy de buenas. No, de buenas no, el Padre lo guardó, hermano. Es más, usted antes de que llegara a conocer la verdad, usted de pronto como hombre dice, no, es que a mí nunca me pasó nada porque yo miraba a la gente mal. No, Dios lo guardó. Eso hoy en día los ladrones no comen de cuento, mano. Eso no importa, a un ladrón no se le da nada pegarle un tiro o 2 tiros. Pero a veces el Padre le pone 2 gigantes o 3 gigantes. Eso está como el testimonio de una muchacha, iba pasando un potrero, no sé si alguno lo ha escuchado, eso fue verídico, iba por un potrero y le van a violar. Dice que se vinieron 2 hombres y ella pues dijo, no, Dios mío, era una creyente, me van a matar, me van a violar. Y dicen que ella alcanzó a escuchar que entre esos 2 tipos dijeron, uy, no pilas con esos 3 manes que están muy gigantes. Y siguieron derecho y ella, pero ¿cuáles gigantes? El Padre guarda y el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen, hermano. Entonces démonos cuenta que lo que el Padre está haciendo con Israel en Egipto es lo que está haciendo en nuestro tiempo para los que creen. ¿Cuántos creen? Amén. Vamos a ver, todavía falta otro poquito. Dice que, versículo del 8 al 12, 6ª plaga, enfermedad de animales y en humanos. Y Yahweh dijo a Moisés y a Aarón, toma puñados de ceniza. Miren la formación. Yahweh le dice a Moisés que es la Torah, boca, Aarón, que significa boca en movimiento. Toma puñados de ceniza de un horno y las esparcirás. Y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Usted se imagina, mire la imagen nomás, Moisés cogiendo harina de horno y botándola frente a Faraón. ¿Usted qué cree qué pensaría Faraón? Que esa magia, ¿sí? Como él era un dios, según él era la crema de Egipto. Entonces él diría, bueno, ¿qué clase de hechizo es ese? Pero mire lo que el Padre va a hacer con esto. Dijo a Moisés, toma puñados de ceniza de un horno y los esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá salpullidos con úlceras en los hombres y en las bestias de todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y esparció Moisés hacia el cielo y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los sacerdotes no podían estar delante de ¿quién? De Moisés, versículo 11. Y los sacerdotes no podían estar delante de Moisés a causa de sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios, versículo 12. Pero Yahweh endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Yahweh lo había dicho a Moisés. Dice que la 6ª plaga, al igual que la 3ª, vino sin anuncio previo, aunque el milagro había de ser efectuado en presencia del rey. Quizás esto ocurrió cuando estaba yendo hacia el río para los ritos diarios donde los realizaba. Anótese Éxodo 7:15 y Éxodo 8:20. Dice que la 6ª plaga, tumores.
Dice que sin advertencia alguna Faraón, Yahweh tomó a Moisés y a Aarón. Entonces Yahweh dijo a Moisés y a Aarón: toma puñados de hollín en un horno y los esparcerás hacia el cielo en presencia de Faraón, y se convertirán en polvo sobre la tierra de Egipto, y producirán furónculos que resultarán con úlceras en los hombres y en los animales de toda la tierra. Esta plaga fue un ataque sobre Imhotep, Dios Top, Imhotep. Imhotep. Aquí viene un puntico, yo quiero que hagamos un alto. ¿Usted ha visto la gente que hoy en día va donde el brujo para ser curado? ¿Cómo se llaman los? Bueno, no estoy queriendo, si usted de pronto dice el nombre, no es que usted haya ido, no, usted me está ayudando. ¿Cómo se llaman hoy en día esos centros de espiritismo donde curan a los enfermos? Otro. Bueno, Santa Marta, en México, San Gregorio, la Virgen de Oaxaca, de Abuga, etcétera, al Señor caído de Monserrate, todo eso, de todo eso. Entonces, démonos cuenta que cuando desafortunadamente en pleno siglo XXI, estoy hablando siglo XXI, este texto es hace 4000 años, pero estamos hablando en pleno siglo XXI, donde hay gente que le dicen: vea, usted tiene cáncer. Sí, tiene cáncer. Vea, venden unas píldoras de serpiente, porque así es, venden unas píldoras de serpiente, porque es que ese veneno de la serpiente elaborado así mata el cáncer. Sí, mató a la persona de cáncer, muy cierto, la mató. Pero entonces dése cuenta que la gente hoy en día es tan idólatra en pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI, la gente más rica del mundo es la más idólatra. La gente más rica del mundo, usted vaya, pregúntele a Shakira cuáles son los dioses que ella adora. Usted pregúntele a toda la gente de la fama a nivel del mundo, a la gente de Hollywood, a la gente de la clase más alta a nivel del mundo. Son la gente más pagana que hay sobre la tierra. Entonces démonos cuenta que aquí llegan ellos y tenían su dios Imhotep, que era el dios de la medicina. Y ellos, usted se imagina a los sacerdotes preparando allá sus hierbas y todo, bueno, así rascándose, pero preparando y rascándose. Y el Padre haciendo su obra, como dándole a entender a ellos: bueno, muéstrame sus dioses. Eso es como cuando aquí hay un punto muy tremendo. Hay gente del mundo que le pregunta: venga, si usted es creyente, ¿por qué está enfermo? Mire, este punto es bien interesante y bien bueno. Venga, si usted es creyente, ¿por qué usted está enfermo? ¿Sí le han dicho? ¿A cuánto le han dicho? Pero usted tiene que pensar, y esto es un punto, mire, yo le tengo la respuesta hoy. Muchas de las enfermedades son por problemas de su alma. Dígale al que está al lado suyo, y usted que me ve por el video: todo lo que le llegó a usted fue por problemas del alma. Todo lo que le llega al hombre es por problemas del alma. Alma sana, cuerpo sano. Pero a veces esperamos que todo pase para reaccionar. Sí, a veces se nos olvida muchas cosas, porque por naturaleza somos un pueblo rebelde, hermano. ¿Sí? Aquí yo no estoy para juzgar, sino para que usted aprenda. A veces pasan 10, 15, 20, 30 años y una persona está enferma y dice: pero es que yo oro, pero usted ora, pero ¿cómo está su alma? ¿Cómo está su alma? ¿Cómo está su alma? ¿Cómo está su alma? ¿Cómo está su corazón? Dice que entre más procesos venían sobre Faraón, se endurecía. Y a veces uno actúa como Faraón cuando vienen las pruebas. Eso Dios no está haciendo nada. Eso empieza a renegar. Tal vez de su boca no lo dice, pero las intenciones del corazón hablan cosas. Pero la misma palabra de Dios dice que Yahweh es Yahweh Rafa, que Él sana. Y eso es lo que tenemos que aprender, independientemente, como dijo Job: aunque tú me matares, en ti yo confiaré. No importa. Lo importante en todo esto que no tenía Faraón era que nosotros somos salvos. Y Faraón fue usado como instrumento ¿para qué? Para Yahweh mostrar su poder y para a la vez traer libertad sobre el pueblo de Israel. Entonces miramos que aquí no le sirvió este dios Top, Imhotep, quien era el dios egipcio de la medicina, la inteligencia y la sabiduría. ¿Usted no se ha dado cuenta que la mayoría de la droga que venden hoy en día es con un palo y una serpiente? Y las ambulancias y todo eso, y uno dice: venga, tremendo. O sea, se sigue usando cierto tipo de idolatría de un pasado de Egipto a nuestro tiempo.
Esta plaga fue un ataque sobre Imhotep, quien era el dios egipcio de la medicina, la inteligencia y la sabiduría. Los egipcios tenían varias deidades médicas a quienes les sacrificaban seres humanos. En ocasiones especiales ellos eran quemados vivos sobre un altar elevado y sus cenizas arrojadas al aire. ¿Sí ves lo que estaba haciendo Moisés? ¿Y sí ves lo que hacían ellos en un pasado? Quemaban la gente viva y botaban las cenizas que para que hubiera sanidad y para que hubiera abundancia y el pueblo estuviera bien. Pues Yahweh les estaba repitiendo lo mismo, pero con el poder de él. Y ellos tratando de contrarrestar el poder de Yahweh. Usted no se ha dado cuenta, miren, esto nos ha pasado a nosotros, esto no es nuevo para nosotros. Normalmente donde hemos estado, nos han los brujos querido hacer cosas. Siempre donde llegamos, los brujos empiezan a operar. Empiezan a hacer porquerías. Y yo le he dicho a mi esposa, pero porque, ay, déjelo que preparen bebedizos, eso no, una aguapanela, un caldo con gusano, eso que va a hacernos daño, hombre. Temámosle al Padre. Dice que no temas por el que mata la carne, teme por el que mata el alma, Yahweh. Ese es el temor que nosotros tenemos que referenciar. Pero que a veces dicen, miren, yo he escuchado a veces aquí, pastora, ¿será que están haciendo brujería? ¿Qué me importa la brujería, hombre? Pero ¿será que por eso tal cosa? Imagine que le ponen protagonismo a Satanás. ¿Será por tal cosa? Yo vi como una serpiente afuera. Yo vi un dragón de 2 cabezas. Vea, eso es pura mitología. Esos son bobadas miren, esos chifladuras de los creyentes. Miren, la religión que se ha encargado de hacer cuando la gente es chiflada. No es que yo vi una serpiente de 2 cabezas y una entró y rodeó el altar. Y otra se quedó afuera. Y yo, ay, hombre. Si Yahweh está en el asunto, ¿por qué van a entrar? Hombre, ninguna arma forjada prosperará contra el ejército, hombre. Pero hoy en día le ponen protagonismo. ¿Sí se ha dado cuenta? Hay religiones y hay iglesias donde cada 8 días se están reprendiendo a Satanás, hermano. Y la gente se come el cuento y es tanto que se lo comen que se enferman de verdad. Les viene la ruina y la miseria en la enfermedad. ¿Por qué? Porque le están dando más lugar a este tipo de dioses Imhotep que al Yahweh verdadero de Israel, hermano. Entonces usted siempre tenga cuidado. Sí, mire, algo que yo quiero que usted aprenda hoy, que en Torah no hay supersticiones. En la Torah no hay supersticiones, en la Torah Dios forma tu carácter. Cuando veníamos de un pasado de la religión, del cristianismo, eso, las hermanitas supersticiosas. ¿Se acuerdan las intercesoras? Es que yo veo la serpiente de 3 cabezas, una entró por aquí, la otra por allí, y las abuelitas, reprendo. No, mano, santidad en la iglesia, santidad en la comunidad, hermano. Yo no estoy en contra de las intercesoras, las amo, pero intercesoras de Rúa, de Yahweh. Sí, hermano, porque de eso están palmadas las iglesias, hermano. Y nosotros, dígale al que está al lado suyo, tenemos que madurar. Tenemos que madurar, hermano. Esto es una guerra en serio, esto no es una fábula, una mitología. No, tengamos cuidado con eso, por eso es que hay tanta inmadurez en el pueblo de Yahweh. Por eso a veces desafortunadamente las iglesias se minan de todo ese tipo de supersticiones y resultan enseñando doctrinas que son de demonios y no enseñando lo que es el plan de salvación de Yahweh y la santificación. Dice que, ¿quién era el dios egipcio de la medicina, la inteligencia y la sabiduría? Los egipcios tenían varias deidades médicas a quienes les sacrificaban seres humanos. Bueno, y cogían el polvo y lo esparcían. Con cada ceniza esparcida la bendición podía descender sobre las personas. Tomaron pues hollín de un horno y se presentaron delante de Faraón, y Moisés los arrojó hacia el cielo y produjo forúnculos que resultaron de úlceras en los hombres y los animales. Los tumores eran asimismo llamados antras en la piel, un absceso negro que se convierte en pústula. Estos pueden ser causados por impureza en la sangre que amenazan el sistema inmunológico, causado por un espíritu de enfermedad, un corazón lleno de amargura o enfermedades sexuales transmisoras. Con la vergüenza al dios egipcio Top, Imhotep, ni siquiera los magos podían presentarse delante de Moisés. Esta plaga estaba dirigida a la deidad Imhotep, el dios de la medicina, la inteligencia y la sabiduría. Con llagas y úlceras que no pudieron acabar los hechiceros, los sacerdotes, Yahweh demostró su poder, no está hoy. Oiga pues, Yahweh demostró su poder, no está hoy en la medicina, traspasando un lindero del eterno con manipulación genética, aborto, manipulación de fetos para vender sus órganos, como hace. Hay una sociedad a nivel del mundo que se llama Planned Parenthood. ¿Y eso qué hacen ellos? Planned Parenthood. Esa es una organización a nivel del mundo muy poderosa. ¿Y qué enseñan ellos? Padres irresponsables, fecundos, óvulos para congelar, mientras ellos disfrutan de la vida, o pidiendo hijos a la carta sin padre reconocido.
No se está usando la medicina para enfermar en muchos casos en lugar de sanar, solo por dinero, en fin. Por eso no es extraño que venga esta misma plaga en el segundo éxodo. Lo estamos viendo. Que hoy en día, ¿qué es lo que está matando hoy en día a las naciones? La droga. ¿Qué es lo que están fabricando hoy en día? Mire, yo les voy a enseñar este puntico. Si usted mira, ¿por qué hay tanta gente enferma hoy en día? Pues por sus mismos malos hábitos. Entonces la gente va donde el médico. Yo no tengo nada contra el seguro, pero yo no la voy con ellos, pero no tengo nada. La gente llega, hace su filita, ya todos, ¿sí? ¿Cómo está? No, pues usted los ve a todos con cara de difuntos. No, pues me duele esto, me duele lo otro. Llegan donde el doctor ibuprofeno, porque él va a mandar un ibuprofeno o un acetaminofén. Entonces le dice el doctor, ¿qué siente? ¿Qué tiene? Doctor, pues imagínese, tengo gripa. Entonces tómese este acetaminofén, tómese estas pastillas por 8 días. Si usted no se alienta, vuelva otra vez, porque parece ser que el caso suyo puede ser grave o coronavirus de pronto. Pero ¿qué nos enseña el Padre con esto? Desde un principio, mire lo que el Padre enseña. Nuestro Padre Yahweh no es que esté en contra de la medicina, pero la medicina en Yahweh tiene un orden. El Padre Yahweh no es que esté en contra de la medicina, pero el Padre Yahweh tiene un control. Quiere decir que desde un principio en el huerto del Edén, dice que los seres humanos, Adán y Eva, se alimentaban y comían las semillas de todos los árboles. Y que por eso era que en ellos no había enfermedad. Hoy en día usted dígale a la gente, venga, don fulanito, doña fulanita, ¿por qué usted no hace sus batiditos? Tómense, no estoy haciendo publicidad ni hablando de homeopatía, simplemente le estoy dando como puntos del por qué la gente hoy en día, pero sí, ¿por qué no toma juguitos verdes, jugos con limón, mantenga su organismo alcalinizado, cuídese así, cuídese así? La gente dice, no, qué pereza, prefiero el ibuprofeno. Pues enférmese, porque el ibuprofeno lo que le va a hacer es metástasis en los riñones. Va a matar a la persona, porque el plan de Satanás a través de la medicina y la ciencia moderna es que usted no sobreviva, hermano. Ese es el Dios Imhotep camuflado y la gente no lo ve. Por eso cuando alguien está enfermo, mire, vuelvo y le repito, órele al Padre, que el Padre le dé sabiduría, pero Dios algo que dio fue sabiduría y conocimiento en toda ciencia, hermano. Las plantas Dios las creó para salud y para bienestar. Yo conozco pastores, mire, yo conozco varios pastores y con ellos me comunico, donde una vez en Chabá predican medicina. Ellos utilizan un sábado no para dar doctrina, sino para hablar de plantas y eso. Y yo de eso le entiendo muy bien. Dije, de pronto en algún momento pues no estaría mal aquí hacer un programa de preguntas y respuestas de cuestión de salud. Porque es que pregúntele al que está al lado suyo, ¿será que la enfermedad es de parte de Yahweh? ¿Por qué usted vive tan débil? Pregúntele, ¿por qué usted vive tan débil? ¿Por qué usted vive tan enfermo? ¿Por qué tanta gripa? ¿Por qué tanta fiebre? ¿Por qué tanta debilidad? ¿Por qué mire esa cara tan pálida? ¿Por qué así? ¿Por qué está así? Es verdad, porque está así. Porque algo está pasando, hay algo que hay que hacer. Entonces démonos cuenta que esta gente estaban implorándole al Dios Imhotep. Dios Imhotep, mira las úlceras, las llagas que nos está mandando el Elohim de los hebreos, por favor. Ay, hombre. Eso es como uno decir, en el nombre de Dios me tomo este ibuprofeno. ¿Cómo así? ¿Usted no ha escuchado gente que dice en el nombre de Dios me tomo este ibuprofeno? ¿Cómo así? Si ese ibuprofeno, ese es el Dios Imhotep. Eso es lo creado por el mundo. ¿Me hago explicar? Eso es lo que el mundo está fabricando. Ese es el sistema que está matando al mundo. Si no hay enfermos, no hay medicina. Si no hay medicina, no hay plata. Si no hay guerra, no se fabrican armas. Y se quiebran los que fabrican armas. Y si no hay guerra, no hay dinero. Todo es un comercio a nivel del mundo. Todo es algo que detrás de esto está Satanás y sus ángeles caídos, sus demonios, hermano. Sigo con esto. Dice que esta plaga estaba dirigida a la deidad Imhotep, el dios de la medicina, la inteligencia y la sabiduría, con llagas de úlcera que no pudieron acabar los hechiceros, y Yahweh demostró su poder, que no está hoy en la medicina, traspasando el lindero del Eterno. Dice en Apocalipsis 16:2, dice, el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres, que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. ¿Sobre quién viene este juicio?
¿Sobre quién viene este juicio? Los que no tienen la marca del Eterno, sino la marca de la bestia. Al final de los tiempos. Si usted mira allá en Europa, están empezando a establecer ¿qué? La marquita para usted. Con eso usted ya saben quién es usted. Y detrás de eso se mueven todos esos dioses. No a la medida que se movían en Egipto. Pero usted sabe que los demonios trabajan según el tiempo y los tiempos. No, o sea, si usted mira algo, lo que Satanás está haciendo ahora, él lo hizo hace 4000 años, hermano. Esto no es nada nuevo, dígale que está al lado suyo, esto no es nada nuevo. Los demonios de antes de 4000 años son los demonios de ahora. Y yo, ¿por qué lo digo? Porque normalmente en las liberaciones, no sé si usted lo ha captado, de pronto usted ya ha liberado a alguien, o Dios le ha permitido. Normalmente cuando se saca un demonio, le pregunta, y ese demonio, oye, tú demonio, ¿de dónde eres? Y el demonio dice, yo estoy sobre la Antártida hace 4000 años, etc. Entonces la pregunta es, esos 4000 años, ¿qué hacía ese demonio por ahí? Demonios, lugares específicos donde hay muchas muertes, donde hay mucha sangre, que uno dice, ¿por qué tanto accidente en ese punto? ¿Por qué se mata tanta gente en ese punto? ¿Usted no se ha dado cuenta que los demonios también están en esos lugares donde hay una virgen y hartos bombillos de carros? Eso es un lugar cundido de demonios. Y es más, y a pesar de eso sigue muriendo gente y estrellándose, otro bombillo más, otro bombillo más. Son lugares y son principados que hay ahí, hermano. Y eso es lo que tenemos que nosotros que aprender a identificar como pueblo de Yahweh. A todo eso nosotros fuimos llamados a ver lo que el hombre natural no ve. ¿Por qué? Porque para el hombre natural es locura. Y porque él no puede entender los asuntos espirituales. Usted háblele a alguien que no entienda Torah y asuntos espirituales del Ruach de Yahweh, háblele de demonios. ¿Por qué no entiende demonios? Si usted no ve los demonios es porque el demonio es usted, hermano. Sí, si usted no ve los demonios es porque usted es el demonio. Porque Yahweh nos capacitó para ver ¿qué? Lo espiritual, lo que no ve el hombre natural. Usted háblele al hombre natural de asuntos espirituales, lo primero que le dicen a ustedes, o hasta ahí fue su amigo. Una de las dos, o está loco o hasta ahí fue su amigo. Pero para eso Dios nos está preparando. Dice que al final de los tiempos, el primer ángel fue y derramó su copa en la ira y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia. ¿Qué significa un hombre que tiene una marca de la bestia? Que sus pensamientos son bestiales. Es alguien que es una persona anti-Torah. Es una persona que aborrece los asuntos del Padre. Dice que la diosa con cabeza de león, Sekhmet, era a la vez la causa y la protectora de las epidemias, e Imhotep era el dios de la medicina. La diosa más importante de Egipto, Isis, se le reverencia por su poder mágico para proteger y sanar. Sin embargo, la prevención de la infección y la promoción de la sanación no sucedieron con esta plaga. 18 al 35, que es el relato más largo de todas las plagas de Shemot. Dice que la séptima plaga, granizo. Entonces Yahweh, versículo 13, entonces Yahweh dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pensemos hasta ese momento, ¿cuántos egipcios ya estaban creyendo en el Todopoderoso, en el Elohim de Israel? ¿Estamos en qué plaga? En la séptima. ¿Ya habían egipcios creyendo? Sí. ¿Y cómo estaba quedando el Faraón? A medida que pasaba cada plaga, ¿qué creen ustedes que pensaban los egipcios de Faraón? Oiga, pero ¿verdad que este man no es un Dios? Ya nos estamos dando cuenta que de Dios no tiene. El Todopoderoso, el Elohim de Israel, al ver su poder y maravilla, recordemos que muchos salieron con Israel. La Torah nos dice que era una gran multitud. Dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. Estamos en el versículo del 13 al 16. Porque yo enviaré esta vez todas las plagas a tu corazón. Subraye corazón. Y ya lo va a entender por qué. ¿Lo tienen? ¿Qué versículo está exactamente? Porque el Padre le dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. ¿Usted qué entendería por eso? Rápido, ¿qué entendería con eso? ¿Qué le dijo el Padre con ese golpe que le iba a pegar al corazón? Mire lo que le va a hacer. Ojo con este. Aquí hay un hebreo muy antiguo. Aquí hay un hebreo demasiado antiguo. Y tocó buscar y buscar porque yo decía corazón. Yo decía esto va más allá de lo que he escuchado. Y miren lo que hizo. Dice que el corazón es quebrar la testarudez.
el cerebro, el corazón y el hígado. Quebrar la testarudez, el cerebro, el corazón y el hígado. ¿Qué significa eso? Estas características de terquedad del corazón se llaman en las enseñanzas hebreas la clipá del faraón. Las letras de la palabra hebreo faro componen también la palabra haoref, es decir, la terquedad de la nuca. Esta característica implica una obstinación irracional que causa que el hombre se oponga incluso al mandato de su razón y su sentimiento. Está aludido también en la palabra hebrea utilizada aquí para decir está pesado, la palabra kavek, que también puede traducirse en hígado. Es sabio que las capacidades de la persona se clasifican en términos generales, basados en los tres órganos principales: el cerebro, la razón; el corazón, el sentimiento; y el hígado, la capacidad ejecutiva del ser humano. ¿Por qué? Mire, cuando una persona, este punto es bien interesante, ¿cómo lo quiso matar el padre? Cuando una persona está muy afligida, cuando una persona está muy enferma, cuando la mente está muy excitada, cuando la mente está muy preocupada, lo que él estaba viendo, le dobló la nuca, porque él era un faraón, le dobló la nuca, le accionó su cerebro. ¿Cómo es una persona cuando ya el padre lo lleva a lo máximo? Mucho dolor de cabeza, mucha enfermedad, mucho dolor, mucho estrés. Le atacó su corazón, mucho cerebro, el corazón, y cuando se afecta el cerebro y el corazón, ataca el hígado, y el hígado es la parte vital del ser humano para estar bien en todas sus áreas. ¿Cómo lo estaba matando el padre? Con una enfermedad, por causa de lo que el faraón estaba viendo. Le voy a hacer una pregunta a usted. Cuando Satanás a usted lo quiere atacar con aflicción, ¿qué empieza usted a sentir? ¿Y cómo responde el cuerpo? Con una enfermedad. Y empieza usted a morirse sin darse cuenta. ¿Por qué se está muriendo hoy en día la gente? ¿Por qué hay tanta depresión? ¿Por qué hay tantos infartos? ¿Por qué tantas enfermedades? ¿Por qué la gente se muere de una enfermedad que a veces dicen, es que no la pudimos salvar? ¿Qué pasó? Porque hoy en día cuando usted va al médico le preguntan, venga, ¿usted tiene problemas de estrés? ¿Sí vimos cómo pregunta? ¿Usted tiene problemas de estrés? Pues el padre lo empezó a trabajar a él en su parte física. Los ojos de él estaba viendo tanta calamidad y tanto desastre, porque acuérdese que el padre habló que lo iba a matar a él. Y ya lo vamos a ver ahorita. Lo preservó hasta el final para que el pueblo de Egipto se diera cuenta. Ojo con este punto. Yahweh preservó al faraón hasta el final, pero lo estaba matando ¿cómo? Lentamente lo empezó a matar por haber hecho lo que hizo con el pueblo de Israel. Ahora sí entiende cuando dice, por yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. Entonces usted hubiera imaginado otra cosa. Lo estaba matando y el hígado. Porque todas las emociones, miren, yo quiero enseñarles algo hoy. Todas las emociones, cuando un cuerpo es excitado, las recibe el hígado. Todo lo que sucede en el cuerpo lo recibe el hígado, lo recibe el páncreas y lo recibe el colon. Hígado, páncreas y colon. Por eso la gente dice, se me hinchó el colon. Venga, usted como es amarga, hace un poquito. Ahí tiene. El cuerpo responde de acuerdo a su situación. Por si usted no lo sabía, para que usted vaya pensando. Por eso tenemos que conocer todos los campos. Si mi alma está sana, todo mi cuerpo está sano. Y como el alma del faraón estaba podrida y contaminada y estaba enferma de odio, pues le atacó sus tres partes principales: cerebro, corazón e hígado. Dice que sobre sus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Subraye en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti. ¿Sí ves lo que dice? Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti. Ahora sí estás entendiendo qué es herirte a ti. Estoy en el versículo 15. Y a tu pueblo de plaga, y será quitado de la tierra. La plaga en hebreo es maguetá, que deriva de la palabra nagaf, que significa derrotar, matar y vencer. Versículo 16, y a la verdad yo te he puesto para mostrar mi poder. Miren lo que está diciendo Yahweh a través de la boca de Moisés. A la verdad yo te he puesto a ti, Faraón, para mostrar mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y hoy día, aunque han pasado más de 3,000 años
Desde que sucedieron esas maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, eso está en el Salmo 78:12, el relato es leído en más de 1000 idiomas, en cada país del mundo, proclamando por incontables millares de predicadores, y todavía es creído por millones de personas entre las religiones de toda espera. Podría haberse cumplido más literalmente alguna profecía como la que fue dirigida a este rey de Egipto. Si ves lo que hizo el Padre para que esto se escuche a través de todas las generaciones hasta nuestros días, por lo que tú hiciste. Mire lo que le dijo a ese faraón: esto que yo estoy haciendo, porque yo te puse como instrumento de escarnio y de vergüenza. La plaga, que significa maguetá, significa porque yo te he puesto para derrotarte, para matarte y para al final vencerte. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo mató antes? Porque lo estaba matando lentamente hasta la plaga número 10, que fue cuando salieron y llegaron al mar de juncos, que dice que ahí fue donde él murió. Y hay unos textos que dicen que él no murió. Dicen que unos textos que dicen que él sobrevivió y él volvió, para que la historia de Yahweh fuera contada hasta nuestros días. Eso, hay un midrash que dice que él sobrevivió, para que usted lo piense. ¿Qué más sigue? El relato es leído más de 1000 idiomas, listo. Dice: te hubiera herido a ti y a tu pueblo con peste, ya habrían desaparecido de la tierra, pero te he dejado con vida para hacerte ver mi poder y para que sea celebrado mi nombre. Éxodo 3:14, donde él dice: yo soy el que soy sobre toda la tierra. Todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. Versículo 17. En el hebreo este versículo no es una pregunta, sino una sencilla declaración de un hecho, aunque el sentido no cambia por esto. Todavía te estás exaltando. Dese cuenta, se está muriendo, le está pasando lo que le está pasando y todavía él sigue. ¿Qué nos enseña eso? Mire, este punto es para este tiempo, para los creyentes rebeldes también. Hay gente que Dios la está tratando, los está tratando y siguen erguidos y se están muriendo lentamente. ¿Por qué no hacen qué? Teshuva. ¿Cómo así que este texto también puede ser para un creyente? Este texto puede ser para una persona que no ha querido rendir todo lo que hay dentro de su corazón. Acuérdese que la tarea de nosotros es entregar Egipto. Nuestra tarea es entregar ¿qué? Nuestro Egipto, para que Israel more dentro de nosotros. Ahora usted vaya pensando, vaya analizando a medida que sigamos avanzando en esto. 18, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día en que se fundó hasta ahora. ¿Cuántos años llevaba fundado Egipto en el momento que se declaró esta palabra? Acuérdese que Egipto viene de la palabra Misraín, y Misraín venía de la descendencia de Noé por la línea de Can. O sea, esto era familiar. ¿Sí ve que este asunto era muy familiar? Misraín viene de la línea de Noé, pero de uno de los hijos de Noé, que es ¿quién? Can. Esto procede de otra típica expresión egipcia traducida por Moisés al hebreo, la cual con muchas otras muestra que el autor estaba bien familiarizado con el idioma egipcio. En el verso 24 de este capítulo, el mismo pensamiento se expresa con las palabras: desde que comenzó a ser nación, nunca había caído semejante granizada. Es más, creo que en estos tiempos a nivel del mundo han caído granizos como pelotas cogen los carros, rompen, eso acaba con cultivos, mata animales, pero gloria al Padre que eso no ha pasado aquí en nuestra ciudad, en nuestra nación, porque usted se imagina donde eso llegara a pasar aquí en Colombia, que cayeran pelotas como pelotas de béisbol en granizo. Dice que cayeron con tanta fuerza que alcanzó a matar hombres y mató todos los animales que no habían guardado los pastores. ¿Se acuerda que Moisés había advertido lo que iba a venir del granizo? Dice que unos pastores sí escucharon y los metieron en sus establos. Mas otros dijeron: no, sigan en el campo, que eso es lo que está diciendo Moisés, es mentiras. Eso es como hoy en día se está predicando que Yeshua va a volver, y la gente, es más, la gente dentro de las iglesias dicen: pero es que ya han pasado 2000 años. Es más, hasta usted de pronto está incrédulo que Yeshua va a volver. Pregúntele al que está al lado suyo: ¿cómo está su fe con el Padre? Pregúntele: ¿usted sí cree que Él va a venir? Pregúntele: ¿Él va a tocar la trompeta? Es más, a usted en algún día el Padre le va a tocar la trompeta. Eso tranquilo, que la trompeta la va a tocar a usted.
individualmente, pero que de su trompeta le toca. Acuérdese que nosotros somos muertos vivientes con una ataúd a la espalda. Cada uno tenemos una ataúd a la espalda, ¿o no? ¿O usted cómo lo van a enterrar? Cuénteme. Cada uno tenemos una ataúd a cuestas, para que usted de pronto piense que nosotros no somos cuerpos gloriosos, hermano. Tenemos un comienzo, pero también hay un fin de todas las cosas. Pero el fin que nosotros esperamos, dijo Yeshua, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el anhelo del por qué estamos hablando de Yeshua y de la Torah y de Yahweh en este lugar. Bueno, dice que cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. O sea, tremendo, porque él le dijo, lo que les viene a ustedes, porque ellos decían granizos. Imagínense en plena calor de Egipto, todo eso, cual nunca había ocurrido, y va y le dice, les va a caer bolas de granizo. ¿Qué creen ustedes que pensó Faraón? No, ese Moisés es todo chicanero. Y acuérdense que Moisés estaba familiarizado con la cultura egipcia, por eso él dice, cual nunca hubo en Egipto. En el versículo 24, el mismo pensamiento se expresa con las palabras desde que comenzó a ser nación. Muchas inscripciones egipcias se refieren al antiguo pasado, cuando su primer rey unió varias tribus formando una nación. En el versículo 19 viene la advertencia: envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Y hubo una reacción en el capítulo 20, versículo 20 al 21. Es único en esta sección de Éxodo. Dice así: de los siervos del faraón, el que tuvo temor de la palabra de Yahweh hizo huir a sus criados y a su ganado. 21. Muchos temieron y obedecieron. Muchos de los egipcios, ¿qué? Temieron y obedecieron, mas el que no puso en su corazón la palabra de Yahweh dejó sus criados y sus ganados en el campo. ¿Cómo es posible que exista una diferencia entre aquellos que tenían temor a Yahweh y otros que no tenían temor a Yahweh? Si sabemos que los egipcios ya sabían que todo lo que hacía Moshe, el enviado de Yahweh, se cumplía en su totalidad. Entonces, ¿cómo es posible que algunas personas se dejaran llevar por el dictado de sus posibles corazones y dejar al ganado a la intemperie? Josefo, un historiador judío, explica que dentro de la persona existen dos fuerzas contrapuestas. Una, las fuerzas que tiende hacia el bien, y otra hacia el mal. El faraón se presentaba a sí mismo como el bien y también se presentaba como el mal, pero también se presentaba como si fuera un dios, argumentando que no tenía las necesidades corporales básicas de todos los seres humanos. Y a pesar de haber sido puesto al descubierto por Moisés, ¿se acuerdan? Que Moisés en una madrugada lo cogió en el río Nilo. Cuando este fue a hablarle en el momento mismo en el cual Faraón estaba en el río haciendo sus necesidades, de todas maneras, al regresar al palacio, siguió manteniendo su mentira. Esto implica que la fuerza del mal dentro del faraón superaba toda la lógica, porque su secreto ya era conocido por muchos, y en consecuencia se comportó como un tonto. La persona debe tener conciencia de la existencia de estas dos fuerzas y apegarse solamente al camino del bien. Aquellos temerosos de la palabra del Eterno que hicieron de entrar al ganado habían llegado a un grado en el cual ya no le creían al faraón. Mire que ya el faraón, ya a la final, los que empezaron como a creerle a Moisés, por eso dicen que un gran número de egipcios salieron con el pueblo de Israel. Le creían al faraón porque la fuerza del bien se había impuesto dentro de ellos. Pero ellos que dejaron el ganado a la intemperie creyeron inconscientemente en Dios y en Moisés. Sin embargo, siguieron utilizando las dos fuerzas, y por eso se les quitó el adjetivo de temerosos de Yahweh. O sea, los que dejaron sus animales afuera y dijeron, pues, de pronto sí, de pronto no. Y una persona que duda es como una persona que es de doble ánimo. Y dice que la persona que es de doble ánimo, ni tal espere que el Padre haga por ellos. Versículo 22. Y dijo Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo. Extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, hizo tronar y granizar fuego, se descargó sobre la tierra, y Yahweh hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde ahora que fue habitada. Dice, y aquel granizo hirió toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así los hombres con las bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Aquí miramos el segundo éxodo en Apocalipsis 8:7. Dice, el primer ángel, haciendo una analogía con el segundo éxodo, con este acontecimiento. Apocalipsis 8:7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Apocalipsis 16:21. Y cayó del cielo
sobre los hombres un enorme granizo como de peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Yahweh por toda la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Saben que esos granizos ya están recogidos en un depósito y parece estar tan lleno en las puertas y están a punto de explotar. Job 38:22 dice: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y la batalla? Porque digo que la puerta parece estar abriéndose cada vez, vemos granizos de mayor tamaño. Pero miren lo que dice el padre a Job, que hay, miren lo que dice: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia? Miren lo que el padre le habló a Job, ¿para qué? Para nuestros últimos tiempos. 26. Para recordar la plaga dirigida a Nutz, Isis, la diosa del cielo y madre Osiris. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. 27. Se arrepintió, pero no reconoció su culpa, Faraón. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Yahweh es justo, y yo y mi pueblo malvados. Analicemos estas palabras. ¿Por qué viendo Faraón tiene que tener un sentido que no es de arrepentimiento? Y aquí hay una palabra que llama pecado, que en el hebreo es chatak, que de acuerdo a la versión aramea significa más bien que Faraón reconoció que tanto él como su gente fueron culpables por la destrucción con el granizo, porque tuvieron la oportunidad de creer en el Eterno y guardar personas y animales para la plaga del granizo. Pero sabemos que ni aún así se arrepintió. Pero miren el 28, dice: orad a Yahweh para que pasen esos truenos y el granizo y os deje ir, y no los detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mi mano. Ya sabemos qué significa mano, ¿cierto? A Yahweh. Esto es uno de los diversos textos en los cuales menciona la costumbre de extender las manos en oración. No solo Moisés oraba de esa manera, sino también Job, en el Job 11:13, Salomón, segunda de Crónicas 6:13, y Esdras 9:5, dice que ellos oraban con las manos hacia arriba. Seguimos con el versículo, dice: y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Yahweh es la tierra. Aunque la palabra traducida a tierra podría ser también país y aplicarse hacia Egipto, la primera es probablemente correcta, porque siempre fue el propósito de Dios enseñar a los hombres a reconocerlo no como un Dios local, sino como gobernante del cielo y la tierra. ¿Ustedes se acuerdan que yo les dije en un comienzo, cuando empecé a enseñar, por qué Dios no destruyó Egipto? Busquemos Isaías 19, 16, 25. Y ya va a entender por qué. Aquí hay una profecía. Isaías 19, del 16 al 25. ¿Lo tienen? Y ya va a entender por qué no fue destruido. Dice: los egipcios se llenarán de miedo cuando vean el Eterno Todopoderoso. Se preparará para castigarlos. Los egipcios tendrán miedo de la gente de Judá. Con solo acordarse de ellos se llenarán de espanto, porque los planes del Todopoderoso, el Shaddai, tiene contra Egipto son terribles. Yahweh castigará a los egipcios, pero después ellos se arrepentirán de su maldad. Entonces Yahweh les tendrá compasión y los perdonará. Cuando llegue ese momento, 5 ciudades de Egipto, de la parte alta y de las partes bajas de Egipto, hablarán el idioma de los israelitas y jurarán ser fieles al Shaddai y al Todopoderoso. Una de esas ciudades se llamará Ciudad Sol. También habrá en Egipto un altar dedicado a Yahweh, y cerca de su frontera se levantará un monumento en su honor. Ese momento servirá de señal de que en Egipto se adora al Shaddai y al Todopoderoso. Cuando los egipcios le pidan a Yahweh que los libere de sus enemigos, Él les enviará un libertador para que los defienda y los salve. Así Yahweh hará que los egipcios los reconozcan y lo obedezcan, y ellos presentarán ofrendas y regalos, le harán promesas y las cumplirán. En ese tiempo habrá un camino entre Egipto y Asiria. ¿Se acuerda Asiria quién es? ¿Quiénes fueron los asirios? Los que llevaron cautivos ¿a quién? A la casa de... Los egipcios irán a Siria y los asirios a Egipto, y ambos pueblos adorarán al Yahweh de Israel, Egipto y Asiria. Acuérdense que Egipto estuvieron ellos esclavizados, y en Asiria también estuvieron ellos esclavizados por 70 años. Y vivirán en paz. Israel será una bendición para todos los pueblos de la tierra, y el Shaddai y el Todopoderoso los bendecirá diciendo: bendigo a Egipto, pues me pertenece; bendigo a Siria, pues la hice con mis manos; bendigo a Israel,
pues es mi pueblo escogido. 30. Seguimos con el texto. Entonces, ahora sí notó por qué fue que el Padre no destruyó a Egipto. Porque estaba entre los planes de salvación. Y Egipto debió haber desaparecido, pero ya entendió del por qué no. Versículo 30. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Yahweh. 31. El lino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. 33. Y saliendo Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió su mano y Yahweh, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre toda la tierra. 34. Como siempre pasaba la tormenta, pasaba la preocupación. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo, los truenos, se obstinó en pecar y endureció su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Yahweh lo había dicho de antemano a través de la boca de ¿quién? De Moisés. Eso sucede, esto es tremendo, ¿por qué? Porque cuando viene el proceso, como siempre, pasada la tormenta, pasa la preocupación. Si ve el Padre cuando quiere formar o cuando está haciendo un juicio sobre una nación, viene un temblor, un terremoto, todo el mundo sale y se postra. Pasa el terremoto y la gente ¿qué hace? Miren, eso pasó el 24 de diciembre. Si ustedes miran, el 24 de diciembre tembló y todo el mundo con su botella de cerveza en la calle y todo, uy. Dejó de temblar. Sigamos pachangueando. La gente no se va a arrepentir porque sí, porque son duros como el Faraón, tarcos de corazón. Por eso Deuteronomio 28, 58, 60 dice así: si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de la ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y terrible Yahweh tu Dios, entonces hará horribles tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas severas y duraderas, enfermedades perniciosas y crónicas, y traerá de nuevo sobre ti las enfermedades de Egipto, de las cuales tenía temor, y no te dejarán. Yahweh es tan fiel a las maldiciones como también a las bendiciones. Deuteronomio 30, 19, 20 dice: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida que vivas, y tú y tus descendientes, amando a Yahweh tu Elohim, escuchando su voz, allegándote a él, porque esto es justo, y vida larga y largura de días, para que habites en la tierra que Yahweh juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Tenemos miedo al retorno de Yahweh en lo que comúnmente se denomina el final de los tiempos? Algunos pastores enseñan acerca de las cosas terribles que le sucederán a los creyentes al final de los tiempos, pero ¿están ellos seguros de poder asumir esto? En el libro de Juan de la Revelación de Yeshua se mencionan muchas plagas, pero el apóstol Pedro, compañero de Juan, dice que miremos la venida de Yeshua y que no temamos al temor que viene del reino de Yahweh. Y este es uno de sus atributos. El temor viene de una falta de entendimiento y conocimiento de los códigos éticos y morales de Yahweh, y de situar el conocimiento del hombre por encima de Yahweh. Caminar en pos del intelecto del hombre es caminar en la simiente sin vida del Faraón, llamada igualmente el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque este Faraón actuaba con conocimiento para el bien y tenía el conocimiento para el mal, pero él se inclinó para el mal. Como creyentes tenemos a Yeshua, la simiente viva, el árbol de la vida en nosotros. Nosotros que hemos nacido de simiente caminamos en el espíritu de Yeshua y en pos de la simiente sin vida las enseñanzas inciertas de hombres. Los creyentes necesitan su entendimiento de la palabra Yahweh, pero no caer en el orgullo o la ignorancia de Faraón. Debemos estar alerta en cuanto a toda falsa doctrina de falsos profetas. Un verdadero profeta en la era mesiánica de final de los tiempos no debe enseñar a las ovejas a pensar que ellos tienen que estar pendientes de lo que sucede en los últimos tiempos, sino que se le ordena enseñar a las ovejas acerca del reino de Yeshua. Ellos tienen que enseñarles a saber y entender la diferencia entre lo que es puro y lo que es impuro, entre lo que es santo y lo que es profano. Un verdadero profeta tiene asimismo que enseñar acerca de las fiestas de Yahweh, sus chabás, de cómo celebrar sus festividades, estos tiempos, los moadín, las fiestas importantes, ya que ellos contienen la revelación del Eterno y del retorno de Yeshua, como prepararse para su boda. Ya esta escena se produce una y otra vez cada año. He llegado a ver que en los últimos tiempos los predicadores no tienen el entendimiento en las fiestas de Yahweh. Muchos solo hablan de un enfoque
rabínico en cuanto a sus días y fiestas y fallan en ver que lo rabínico no ve a Yeshua, el Mesías, en los días festivos. Así los predicadores de estos últimos tiempos desvisten a la novia y la dejan sin vida al lado del camino. Esto es un asunto del ciego liderando a ciegos. Depende de los creyentes buscar maestros bíblicos y asociaciones sabias. Se nos dice también que nos congreguemos en congregaciones con mentalidad similar para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo impuro, y no preocuparnos por simplemente que nos prediquen bendiciones sobre bendiciones y mensajes motivacionales y emociones al corazón del alma del hombre. Entonces démonos cuenta que para este tiempo la preocupación y lo que tenemos que predicar es lo que nos enseña Deuteronomio 28 del 58 al 60, lo que sucede cuando hay desobediencia, y también predicar lo que dice Deuteronomio 30 del 19 al 20, que si ponemos todo lo que está escrito conforme a lo que está establecido, entonces todo lo que hagamos prosperará. Y ya para terminar, Ezequiel 44, 23, 24 dice así: enseñarán los maestros y pastores a mi pueblo a discernir entre Ezequiel 44, 23, 24. Mire la tarea de todo predicador. Enseñarán los maestros y pastores a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Y en un pleito actuarán como jueces y lo decidirán conforme a mis ordenanzas. También guardarán mis leyes y mis estatutos en todas mis fiestas señaladas, y santificarán mis días de Shabbat. Entonces, ya entendiendo, haciendo como una especie de resumen corto, nos damos cuenta que el Padre, con los dioses fracasados que el faraón puso como para ser libertado, no hubo ninguna paz ni ninguna libertad. Eso nos enseña a nosotros, al pueblo de Yahweh, que no debemos temer. Punto para empezar a analizar: no debemos temer por lo que haga el hombre o lo que diga el hombre. No temamos por lo que nuestros ojos están viendo o lo que las noticias están diciendo. Porque el mundo cree y persigue lo que su corazón anhela. Mas nosotros, los hijos de Yahweh, ¿qué seguimos? La Torá y a Yeshua y al Rúa de Yahweh. Bueno, con esto ya nos despedimos. Le damos toda rabá al Padre por habernos permitido un Shabbat más estar en este lugar. Y orando a la misma vez para que nos permita estar el próximo Shabbat en este lugar. Bendecimos a todos aquellos que estuvieron conectados a través de la fanpage del Roe Pablo Escalante y de la emisora Restaurando las Sendas Antiguas. Comparte este video con un amigo, con un familiar. No te lo quedes solo para ti, compártelo, porque muchos necesitan el plan de salvación para este tiempo. Shabbat Shalom. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolassendasantiguas.com.